Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Dentro de exactamente una semana habrá pasado todo, o casi todo. Estaremos desayunando resultados porque los madrileños habrán votado ya y sabremos los diputados para cada partido. Sabremos entonces si a partir de ahí baja la tensión, que ha ido a más según avanzaba la campaña. La policía está investigando las dos nuevas cartas con amenazas de las que tuvimos noticia anoche, una de ellas dirigida a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Esta fue intervenida en Correos en Cataluña. En el centro de distribución de Sant Cugat del Vallès llevaba 2 balas dentro, 4 proyectiles. Llevaba el otro paquete intervenido en Vallecas y cuya destinataria era la dirección de la Guardia Civil. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Todos los partidos han condenado estos nuevos envíos y Ayuso ha pedido que no se les dé más protagonismo. La izquierda pide, en cambio, que no se minimice el riesgo de las amenazas. El caso es Cristina Machado, que sobre eso vuelve a girar la campaña. Buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, las amenazas lo acaparan todo, aunque la presidenta Ayuso trate de quitarle importancia. Ella misma ha criticado a la ministra de Industria y a la izquierda en general porque dice que están utilizando las amenazas para hacer campaña. Así que ahora su posición es esta. Yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, de estos envíos, lo que busca es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. Y por eso pues no les voy a dar el gusto. Lo decía anoche en 13TV, no le da mucho crédito a esas amenazas, aunque el Ministerio del Interior ha puesto escolta a todos los candidatos. A los que no la tenían, Gabilondo, Mónica García, Rocío Monasterio y Edmundo Val, y la ha reforzado en el caso de quienes ya tenían, Pablo Iglesias y la propia Ayuso. Los periódicos publican varias encuestas esta mañana. En todas ellas el PP ganaría, pero necesitaría a Vox para alcanzar la mayoría absoluta, y sostiene el sondeo de El País que un 78% de los votantes del PP apoyan gobernar con el partido de Abascal. En Madrid la actualidad se la lleva la campaña y en Cataluña se la lleva la polémica entre la Generalitat y el Gobierno por la vacunación de los policías y guardias civiles destinados en esa comunidad. El Gobierno va con mucho retraso en su vacunación allí y la justicia le ordena que lo haga de inmediato. Y la Consellería ha reaccionado airada a esa decisión judicial. Sergi López, buen día. Buen día. La Generalitat insiste en que el retraso de vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se debe a que el Gobierno español envió tarde la lista de agentes a los que se debía vacunar y después se paralizó la vacunación con AstraZeneca, por lo que ya no pudieron inmunizar a esos agentes cuando ya se había vacunado a gran parte de los Mossos y los policías locales. Muy enfadado, el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon, advierte. Sí, cumpliremos. Sí, cumpliremos la orden judicial, dice, pero retrasaremos otras vacunaciones. Estamos hablando de solidaridad y retrasaremos vacunaciones de gente de 70 años. Ahí lo dejo, decía Argimon. Recordemos que la Fiscalía considera que la actuación de la Generalitat hasta ahora ha sido discriminatoria. Hoy va a haber Consejo Interterritorial y las comunidades y el Ministerio van a discutir sobre la estrategia precisamente de vacunación. También sobre lo que ocurre después del estado de alarma, que decae el domingo de la semana que viene. De momento España sigue con la vacunación acelerada, a pesar de que estos días se ha frenado un poco el ritmo. de la Molina. Se ha ralentizado algo el ritmo de vacunación respecto al de las últimas semanas. 278.736 dosis se han administrado en el último día, según reflejan los datos de Sanidad. Ya hay en cualquier caso más de 11 millones de personas con al menos una dosis, un 23% de los españoles, y más de 4 millones con las dos, más de un 8%. Por grupos de edad, entre los mayores de 80 años, donde solo falta completar la pauta de vacunación, un 77% han recibido las dos dosis. Entre los 70 y 79 años, un 67% tiene al menos una, y entre 60 y 69 años un 47%. En total, España roza los 15 millones de dosis administradas desde que se inició el proceso de vacunación hace más de 4 meses. ¿Y en Estados Unidos? Ha anunciado Joe Biden que los vacunados podrán compartir espacio al aire libre sin mascarillas, y el Boletín Oficial del Estado va a publicar dentro de media hora la orden que obliga a guardar una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen a España procedentes de la India. El Gobierno trabaja en la repatriación de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en una emboscada en Burkina Faso junto a otro periodista irlandés cuando documentaban la caza furtiva en ese país. Bayo. La investigación no está siendo fácil, es complicada no solo por lo remoto y peligroso de la zona, sino también porque la pandemia complica los desplazamientos. Se sabe por ahora que el ataque se produjo el lunes a primera hora de la mañana cerca de una reserva natural en el sureste del país, una emboscada en la que individuos armados asaltaron el convoy del ejército burkinés que acompañaba a los periodistas, dejando varios
varios heridos y robando además material militar. Un ataque del que las autoridades locales responsabilizan a terroristas que se ocultan en los bosques cercanos sin precisar si se trata de cazadores furtivos o de grupos yihadistas que se mueven desde hace años en esa región del Sahel. España carece de embajada en Burkina Faso, por lo que las labores de repatriación de los cuerpos las está coordinando la legación en Mali. La Unión Europea y varias asociaciones internacionales de prensa han exigido una investigación que esclarezca este asesinato, el primero de periodistas españoles en cobertura desde hace 17 años. Dentro de una hora se va a producir una comparecencia que será noticia. Ya solo con la imagen aparecerán de manera conjunta los ministros de Economía de España, de Italia, de Francia y de Alemania. Los grandes países de la Unión juntos para mandar un mensaje, eso de unidad, y para pedirle a Europa que aceleren la llegada de las ayudas ahora que cada país ha presentado ya su plan de reformas. España confía en que este año lleguen 27.000 millones. Luego vendrá Javier Ruiz para explicarnos el riesgo de Europa de quedarse atrás porque Estados Unidos y China están corriendo más y están poniendo más dinero, y nos ayudará también a imaginar las mareantes cifras de beneficios que han presentado las grandes tecnológicas. Google ha ganado solo en el primer trimestre de este año 55.000 millones de dólares. Gana un 34% más en YouTube. Ha entrado un 60% más de dinero en publicidad. Y Microsoft ha incrementado sus ingresos un 19%. Es miércoles, es 28 de abril y el Madrid sigue vivo en Champions. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Sufriendo, pero este es el gol que mantiene a los de Zidane con opciones de jugar otra final más. Balón al segundo palo buscando a Casemiro, gana Case, no hay falta. Gana Militao, gana Karim, remata Karim, gol. 1-1 frente al Chelsea, así que todo abierto para el partido de vuelta en Stamford Bridge. Llovió anoche y mucho en la ciudad deportiva del Madrid y seguirá lloviendo hoy en la mayor parte del país. Ya lo está haciendo hasta ahora, aunque débilmente en algunos puntos del interior. Ya por la tarde van a llegar las lluvias más intensas acompañadas por tormentas e incluso granizo, salvo en Baleares y en Galicia. No vamos a decir nada, Sastre, de que Morán se ha puesto a sí mismo el gol del Madrid. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Si los estadounidenses pueden disfrutar ya de la vida sin mascarilla es porque van muy avanzados en la vacunación. Un 37% de la población allí ya ha recibido la pauta completa. Aquí es la incidencia del virus la que sigue marcando la gestión frente a la pandemia. Ayer cayó 3 puntos, hasta los 232 casos por cada 100.000 habitantes. Y las comunidades que atraviesan una situación más positiva siguen levantando restricciones. La última en anunciarlo ha sido Andalucía anoche. Permitir la movilidad entre las 8 provincias de Andalucía desde el jueves 29 de abril. Todos los andaluces podremos viajar libremente dentro de nuestra comunidad autónoma. Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma de manera que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con una causa justificada, porque todavía tenemos que ser muy prudentes. Lo decíamos antes, este miércoles hay Consejo Interterritorial de Salud. Será el penúltimo encuentro entre Sanidad y las comunidades autónomas antes de que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Y ese será uno de los ejes del debate entre administraciones. Madrid pide cambios en las leyes, Cataluña prepara su propio marco legal y Andalucía busca el aval de los jueces a su plan B. Todas ellas quieren una alternativa al estado de alarma que les permita imponer restricciones si lo necesitan. Un debate que ya tuvo ayer un anticipo en el Senado con este cara a cara entre la senadora del PP, Salomé Pradas, y el ministro Miquel Iceta. La libertad nos la da la ley y para limitarla, eso sí, estarán los jueces, pero para eso necesitan previamente una ley, que es lo que le estamos proponiendo desde el Partido Popular con el Plan B jurídico desde junio de 2020, señor Iceta. Señoría, la libertad nos la da la Constitución. Constitución. Y para limitar las libertades consagradas por la Constitución se necesita o bien un estado de alarma o bien una decisión del Ejecutivo ratificada por el Poder Judicial. No saber eso es no saber nada. ¿Qué quiere que le diga? El consejo de hoy servirá también para revisar la marcha de la vacunación a partir de los últimos retrasos anunciados por los laboratorios para la entrega de dosis en España. Y todavía con la incógnita de qué va a pasar con los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y esperan la segunda. Porque sigue sin haber solución para ellos y faltan voluntarios para el ensayo clínico que está en marcha para comprobar la seguridad de administrarles una segunda dosis de otra marca. Teresa Rubio. Necesitan 600 voluntarios, bueno, realmente en principio 400, que son los que les van a poner la segunda dosis de Pfizer, y ninguno de los 5 hospitales que van a realizar el ensayo los tiene todavía reclutados. Los 2 catalanes, el Valdebrón y el Clínic, pusieron ayer un tuit anunciando el ensayo con Vivax para conseguir a sus 120 candidatos. El Clínico de Madrid lo hizo el lunes a través de su Instituto de Salud y La Paz y el Hospital
Hospital de Cruces nos dicen que están trabajando en ello. Desde el Instituto de Salud Carlos III aseguran que de todas maneras los resultados iniciales del ensayo no se van a retrasar porque las inmunizaciones empezaron el domingo con algunos participantes y que esperan tener pinchados al resto esta semana, posiblemente mañana, con lo que podrían cumplir el plazo de tener los primeros resultados a mediados de mayo. Y 3 días les queda de estado de emergencia a los portugueses. Su presidente confirmaba anoche su intención de no renovarlo cuando decaiga este próximo sábado. Lisboa, Lucas Font. 172 días después, el presidente Rebelo de Sousa ha pronunciado las palabras que todos los portugueses querían oír. No renovar el estado de emergencia. El estado de emergencia terminará el próximo sábado en Portugal, 2 días antes de iniciar la última fase de la desescalada. El presidente ha destacado los buenos datos epidemiológicos que registra en este momento el país, 5 muertes y 350 contagios en las últimas horas, y también el avance del plan de vacunación. Un 22% de la población ya ha recibido al menos la primera dosis, pero insiste en pedir cautela. Nos enfrentamos al riesgo de nuevas variantes, ha dicho el presidente, justo el mismo día en que se han confirmado los 6 primeros casos de la nueva cepa procedente de la India. El fin del estado de emergencia no implica por ahora la apertura de la frontera terrestre con España, una decisión que compete al Gobierno y que decidirá mañana jueves en Consejo de Ministros. Y también hoy el mundo de la cultura mira con algo más de optimismo hacia el fin de esta pesadilla. Sí, porque los resultados del concierto piloto de Love of Lesbian de hace un mes en el Palau Sant Jordi demuestran que los eventos masivos pueden ser seguros. De los casi 4.600 asistentes a ese concierto, solo se han detectado 6 contagios. 4 se produjeron fuera del Palau, de los otros 2 no se sabe su origen. Y eso a la espera de los fondos de recuperación que llegarán de Europa. Pepa Blanes. Las ayudas europeas son como un oasis ahora mismo para el mundo de la cultura, al que la pandemia ha dejado muy debilitado. Por ello, el principal objetivo del Ministerio será aprobar el Estatuto del Artista, gran demanda del sector y que va a ayudar contra la precariedad de los trabajadores, muchos sumidos en la intermitencia. El plan también cuenta con reforzar los derechos de autor, con vertebrar el desarrollo cultural a lo largo de todo el país, incluyendo aquellas zonas de la España vaciada, mejorar el plan de lectura o la eficiencia de los grandes museos. También el hub audiovisual, otra de las patas de este plan, para consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial. Para ello tendrá que haber una nueva ley del cine, otro de los proyectos. Esas son las pretensiones de este ministerio, que tiene una labor compleja de ahora en adelante. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. En la agenda del día también tenemos el pleno extraordinario que va a celebrar esta tarde el Consejo General del Poder Judicial. Es una reunión que ha forzado el sector conservador contra la reforma impulsada por el Gobierno para limitar las competencias del Consejo mientras sigan funciones. Alberto Pozas. El Consejo apura los plazos para poder presentar a tiempo, si sale adelante, el conflicto de atribuciones. Varios vocales conservadores llevan días explorando esta posibilidad que implicaría llevar la reforma ante el Constitucional, pero sin presentar un recurso. En caso de presentarse, y si las Cortes no dan marcha atrás, como es previsible, con la reforma, el Tribunal de Garantías tendría 2 meses de plazo para dictar una sentencia. Será, por tanto, otro pleno más del Poder Judicial impulsado por algunos vocales y revolviéndose contra la reforma aprobada en el Parlamento, que les impide seguir haciendo nombramientos mientras no se renueve el organismo. Otra opción que barajan es pedir que sea el Defensor del Pueblo el que recurra una reforma a la que Europa ha dado el visto bueno. Entre tanto, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, va a mantener hoy un encuentro sectorial con las comunidades autónomas para confirmar el acuerdo que ella misma anunció ayer para reformar las políticas activas de empleo, las destinadas a que los parados encuentren un nuevo trabajo. Informa Rafa Bernardo. El Gobierno da por hecho que habrá hoy acuerdo con las 17 comunidades autónomas para el reparto del dinero de políticas activas de empleo que se ejecuta territorialmente, porque se ha negociado ya y porque la partida de 2.111 millones de euros es más alta que la del año pasado, lo que permitirá a todas las autonomías igualar o mejorar lo que reciben. Todo en el marco de una reforma del sistema de la que hablaba ayer en el Senado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sustancialmente, políticas activas modernizadas a la era digital, con las personas en el centro, con las empresas en el centro, cambiando el modelo productivo, y una cosa fundamental, que van a estar sometidas a los resultados por objetivos, nada más y nada menos, y evaluadas por un organismo que se llama en mi país AIREF. Gracias a la llegada de los fondos europeos, la previsión presupuestaria de gasto en políticas activas es de 6.500 millones este año, que es casi un 36% más que en 2020. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Periodismo está inventado. Hay que hacerlo bien. Utilicemos todas las herramientas nuevas que podamos para seguir haciéndolo bien. Hay que pararse a pensar en un mundo que no se para a nada. Hay que aprender a escuchar. No estamos dispuestos a escuchar.
preferimos escucharnos a nosotros mismos. Es la mejor lección que nos deja el reportero David Beriaín. Su muerte junto a la del español Roberto Fraile forman ya parte de la lista negra de periodistas asesinados el último año. Una lista que asciende a 50 profesionales en todo el mundo, según el conteo que realiza la organización Reporteros Sin Fronteras. Su presidente en España, Alfonso Armada, reclama que se investigue estos dos últimos crímenes. Lo lamentamos, esperamos que las autoridades de Burkina Faso investiguen lo ocurrido, porque una tendencia muy lamentable en todo el mundo es que los crímenes de periodistas salen muy baratos. En Francia están viviendo estos días una polémica similar a la que tuvimos aquí hace un tiempo con los nostálgicos dentro del ejército. El gobierno de Emmanuel Macron estudia sanciones contra una veintena de militares retirados que advierten del desmoronamiento de la República e incluso de una guerra civil por culpa, dicen, de la comunidad islámica. Bayo. En una tribuna publicada hace una semana en una revista ultraconservadora, esos generales retirados advierten a Emmanuel Macron de que Francia está en peligro y que su honor les obliga a denunciar la desintegración de la República por culpa del islamismo y del antirracismo. Lo que buscan esos partisanos odiosos, dice el texto, es una guerra racial en Francia, unas afirmaciones que no tardó en aplaudir la líder ultraderechista Marine Le Pen, que en año preelectoral animó a los generales a sumarse a su formación, algo por lo que ha recibido fuertes críticas. También el líder de la izquierda insumisa Mélenchon, que carga contra los exmilitares. La ministra de Defensa se ha mostrado más cautelosa, se pregunta quiénes son esos militares que atizan el fuego del odio y asegura que si hay uniformados en activo van a ser sancionados. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Va a ser llamativa la imagen dentro de media hora cuando veamos juntos a los ministros de Economía de España, de Alemania, Francia, Italia para reclamar al unísono los fondos europeos contra la crisis. Aunque es verdad que al hablar de la crisis que provoca el COVID, hay algunos casos en los que esa palabra crisis tendría que ir con muchas comillas. Muchas comillas. Esta madrugada han presentado resultados económicos las grandes empresas del planeta, que son las tecnológicas. Google ha ganado solo este trimestre 55.000 millones de dólares. Microsoft 41.000. En ese caso es un 19% más, pero Google ha incrementado sus beneficios un 34%. Eso pese a la crisis, el COVID y demás. Sí. Haría falta ahora una de esas comparaciones que suele hacernos Javier Ruiz para que podamos entender de cuánto dinero estamos hablando. Pues mira, en el abierto le vamos a pedir a Ruiz que nos ayude a imaginar cuánto dinero es eso y explicaremos el simbolismo de esa comparecencia conjunta de los ministros europeos. Y ya que hablamos de Europa. Pues ya que hablamos de Europa, el Madrid, la Champions. Pasado ya el episodio de la Superliga, ahora el equipo se centra en las competiciones que le quedan, está en la Champions y ayer tuvo ese empate a 1 frente al Chelsea. Dani Garrido, director de Carrusel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dani, empate y partido difícil. Sí, está vivo y coleando el Madrid. En un ejercicio de resistencia, Ángel supo interpretar que era inferior físicamente y presentará batalla en Londres. Y el Chelsea sabe que el Madrid en Europa es el Madrid. Pues ahora lo ampliamos, intentamos arreglar también tu sonido. Es miércoles, es 28 de abril. Y estas son las noticias a esta hora. Correos ha interceptado 2 nuevas cartas con balas en sus oficinas. Una de ellas está dirigida contra Isabel Díaz Ayuso. Todos los candidatos han condenado esta nueva amenaza, incluido Vox, que se resistió a hacer lo mismo contra la carta concreta que recibió Pablo Iglesias. El gobierno intenta aclarar las circunstancias del asesinato de los periodistas españoles David Beriaín y Roberto Fraile en Burkina Faso. El gobierno del país lo vincula a un ataque terrorista. Se intenta también acelerar la repatriación de los cadáveres. Más de 4 millones de españoles ya han completado la inmunización frente al virus al recibir las 2 dosis de la vacuna. El Consejo Interterritorial de hoy va a analizar la marcha de la campaña y los retrasos de los laboratorios para entregar más dosis. Y la justicia obliga a la Generalitat de Cataluña a vacunar de inmediato a policía y guardia civil. La administración de la vacuna allí en los agentes va con mucho retraso. El secretario de Salud Pública del Gobierno en funciones asegura que cumplirán, pero tendrán que retrasar la vacunación de grupos vulnerables. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a repasar lo más importante de la prensa con Pedro, con Bayo y con Sastre. Pedro, y empezamos con esa fotografía que no nos hubiera gustado encontrar en las portadas de algunos periódicos, los 2 periodistas muertos ayer asesinados en Burkina Faso. Sí, es la imagen que se repite en prácticamente todas las portadas. Están David Beriaín y Roberto Fraile. Por ejemplo, en la del País se les ve a los dos están sentados, trabajando juntos en la selva. De esas imágenes, es verdad que no hay muchas. Esta, la del País, fue tomada en un rodaje en Laos en el año 2015. Y algo más. Hay en fin, tantos obituarios, tantas columnas en los periódicos de compañeros que tuvieron una amistad personal con ellos, que no voy a destacar ninguna en concreto porque las vivencias que trasladan y el sentimiento que trasladan es, no sé, tan personal y tan íntimo que lo que recomiendo es que la gente las lea porque hay un reconocimiento muy sincero de la profesión hacia ellos dos.
También en la prensa internacional hay bastante reconocimiento a la muerte de estos dos periodistas. El Guardian se hacía eco a primera hora de la tarde de ayer sobre este hecho luctuoso, y en la República, en Italia, hablan de Beriaín como el periodista en primera línea, el reportero que entrevistaba a los narcos y a los talibanes. Habla sobre cómo los dos reporteros se adentraron en los bosques de Burkina Faso buscando la verdad y cómo encontraron allí la muerte a manos de terroristas a los que todavía no se ha identificado. Y luego, Pedro, está la campaña de Madrid, que lo ocupa prácticamente todo. Hoy vamos de encuestas, las publican prácticamente todas las cabeceras, El Mundo, ABC, La Razón. No voy a liar a los oyentes con una ensaladilla de datos y de pronósticos y de predicciones, porque en general, he de decir, son bastante parecidas. A ver, la derecha, PP y Vox, la derecha y la ultraderecha, consiguen mayoría absoluta sumando los votos. A veces el más entusiasta de todos en el resultado de la derecha sumarían, según a veces, hasta 77 escaños. En la del Mundo y La Razón, 71. A veces también es el más pesimista con el PSOE, le da una pérdida de hasta 10 escaños. El Mundo y La Razón entre 4 y 6. En ninguna entra Ciudadanos. En todas los resultados de Más Madrid y de Unidas Podemos son similares, mejoran respecto a las últimas elecciones, aunque el partido de Mónica García mejora sobre todo en la encuesta del Mundo. Pero vamos con las interpretaciones. El Mundo concluye que los ciudadanos no han caído en la trampa de Iglesias, que Iglesias ha intentado radicalizar la campaña, embarrarla con ese trampantojo del fascismo, dice El Mundo, que provoca especial repulsa. Y este periódico anima al PSOE a analizar lo que puede ocurrir el 4 de mayo. Creen en El Mundo que fruto, entre otras cosas, de una campaña errática por la intervención de Pedro Sánchez y de Iván Redondo. A veces destaca que la derecha aguanta pese a las amenazas. En portada, por cierto, refuerza, la encuesta de la que les hablaba antes, con una entrevista con el líder de Vox. Luego, ya en el editorial, habla de victimismo exhibicionista, de una sobreactuada campaña de acoso, de la tendencia de Iglesias al mesianismo y al revanchismo. Nada de todo eso, dice, ha ayudado a la izquierda, que transmite, a veces en su editorial, cierta satisfacción con el resultado que asegura a la derecha. Voy a La Razón. Dice este periódico que el choque de bloques de estos días devuelve a los años 30 del siglo pasado, pero que la realidad es otra, que lo que se va a dirimir es la gestión, y en eso La Razón cree que Ayuso va a salir muy reforzada por el voto. De hecho, La Razón lo que dice, proyectando el futuro, es que lo que hace Ayuso, lo que va a hacer Ayuso, es poner la primera piedra del cambio. Y voy a destacar otra encuesta más. Es la segunda parte de la encuesta del País, y también es interesante, porque viene a dejar claro que el PP, Díaz Ayuso, no tiene por qué tener complejos, no, al menos por la base electoral, a la hora de pactar un gobierno con Vox, porque el 78% de los votantes del PP estaría de acuerdo con esa fórmula de gobierno del Partido Popular y Vox. De los años 30, de lo que ocurrió, de cómo al final acabó esto derivando en una guerra civil, habla hoy en su tribuna del País José Álvarez Junco. Él dice, no estamos en esa coyuntura ahora mismo, nadie propone hoy seriamente liquidar la democracia, Europa no nos ofrece modelos tan radicales y dañinos como en los años 30, pero estos lenguajes, los lenguajes de ahora, dice él, pueden provocar a las mentes enloquecidas. Cuando se empiezan a mandar anónimos con balas o cuchillos ensangrentados, no se sabe cómo se acaba. Nadie esperaba en el 36 que se fuera a desatar un enfrentamiento armado. No repitamos aquello, concluye Junco, nuestra opinión sobre los líderes de la transición podrá ser mejor o peor, pero la herencia que nos legaron es muy preferible a la de los años 30, en parte porque tuvieron cuidado, concluye, de no usar aquel tipo de retórica. Álvarez Junco hoy sobre el paralelismo que se puede establecer y sobre todo los riesgos de que este clima vaya un poco más. Iba, yo en la prensa internacional seguimos encontrando mucho en relación con la pandemia. Contábamos más temprano que en Estados Unidos las personas vacunadas, plenamente vacunadas, van a poder quitarse la mascarilla cuando estén en espacios exteriores o no con grandes aglomeraciones. Cuenta el Washington Post que en el estado de Virginia Occidental están ofreciendo $100 a los jóvenes de entre 16 y 35 años para vacunarse. Parece ser que son los que menos ganas tienen de hacerlo. Los jóvenes republicanos, el 55%, aseguran que no se van a vacunar o que probablemente no lo harán. En el Frankfurter Allgemeine Zeitung, en Alemania, una línea similar. Los médicos y especialistas en ética del país quieren vacunar a los jóvenes más rápido. Aseguran que ellos han sufrido la pandemia de una forma particular, encerrados en casa, y que además son un vector de contagio. Y en Le Figaro, en Francia, la primavera pasada, los médicos franceses notaron que la proporción de pacientes asmáticos que eran hospitalizados por COVID era mucho menor de lo que cabía esperar. Vale que ellos habían protegido particularmente de manera rigurosa ante este coronavirus, pero expertos de Oxford creen ahora que los medicamentos que toman, los corticosteroides, favorecen la menor gravedad de sus síntomas. Y economía, planes de recuperación, Pedro.
Sí, La Vanguardia de hecho dedica su portada a este asunto. Es una mirada, digamos, más panorámica a esa acción coordinada de ayer de Francia y Alemania, que hoy se va a completar también con España y con Italia para pedir a Europa que se dé prisa a la hora de aprobar esos planes. En ABC recuerda una frase de Angela Merkel hace años. Dijo que Alemania y Francia se pongan de acuerdo no significa que Europa se ponga de acuerdo, pero si Alemania y Francia no se ponen de acuerdo, el acuerdo en Europa es muy difícil, y es lo que ayer escenificaron ellos dos. El País destaca que el gobierno, el español, ha conseguido retrasar hasta el 2022 las reformas más polémicas en la negociación que ha tenido con Europa. Esas reformas las va a enviar el viernes. Y el País destaca también que pese a que el plan que se aprobó ayer se ha presentado 12 veces, en realidad del plan sabemos poco. Y un poquito más abajo de esa información, también en El País, Santiago Carbó dice que lo importante es que el plan exista, aunque en esta fase sea inconcreto. Ahora mismo, dice, tal vez nos baste con unas líneas directrices y con ser ambiciosos. Y algo más, una paradoja que destaca La Razón, que viene a decir esa información. Hombre, tiene bemoles que en España sepamos más de los planes fiscales de Italia, por ejemplo, que los planes fiscales de España, de los que no tenemos ninguna información, porque de momento siguen en esa nebulosa a la espera de conocer los detalles. Y cuenta el Guardian la historia de un argentino que ha comprado el dominio de Google, google.com.ar de Argentina, por apenas 2 libras. Quedó libre. Quedó libre y nadie se dio cuenta. Sin que nadie se diera cuenta, y él lo compró. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Como si ahora Garrido se confundiera y en lugar del Madrid dijera que ayer el Barça jugó contra el Chelsea. Garrido, ahora estás aquí, ¿no? Yo estoy buscando dominios de Google. Tú estás buscando dominios de Google, exacto, pero tiene que ser de aquellos que lo dejan los despistados. Bueno, vamos con el partido de ayer, porque al final el Chelsea, tal y como empezó el partido, la conclusión es que dejó vivo al Real Madrid para las semifinales de la Champions, aunque es verdad que el resultado no es cómodo para el Madrid en el partido de vuelta. Yo diría que el resultado abiertamente, Ángels, es malo para el Madrid. Media hora tremenda del Chelsea, superior, llegaban un segundo antes a todas las acciones, físicamente superiores, intensos, plenos de energía, hicieron el gol de Pulisic, Courtois hizo una parada muy buena a Timo Werner, que no tuvo el día. N'Golo Kanté, por ejemplo, se comía todo el centro del campo del Madrid, y en ese momento es cierto que el equipo de Zidane estaba noqueado, pero fue poco a poco equilibrando fuerzas, a duras penas, llegó el gol de Benzema, y en la segunda parte todo fue mucho más parejo, ¿no? Yo creo, Ángels, que el mérito del Madrid fue sujetarse en el partido con Modric fundido, con Kroos tocado, con Carvajal sin ritmo, Marcelo fuera de tono. El 0-0 es cierto que clasifica a los ingleses, el Madrid sabe que debe hacer goles, cualquier empate a partir de 2 o victoria le mete en la final por la Champions número 14, hizo un ejercicio, como decíamos antes, de carácter competitivo muy grande, en un partido muy señalado. Y hoy la otra semifinal, ¿no? Que es un partidazo, PSG-Manchester City. Es un Guardiola-Pochettino, rivalidad bien entendida que nació en los Barça español, también en Inglaterra, es una super eliminatoria, es la dinamita tremenda que tienen en París con Mbappé y Neymar, contra un juego excelente, una forma de interpretar este deporte que a mí al menos me encanta, pero sin demasiada pólvora, ¿no? O al menos sin especialistas del gol. Bueno, es 9 de la noche, son dos equipos que no han ganado nunca la Champions, que son un proyecto montado en torno al dinero de Estado, PSG es Qatar, como sabes, y City es Dubái. Hoy también se juega a las 7 de la tarde un Atleti Valladolid, pero sin duda alguna a las 9 de la noche la cita es la segunda semifinal de la Liga de Campeones. Todo un partidazo, Garrido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a todos. Hoy os voy a contar un chiste. Esto es un político al que le tienen que hacer una entrevista en la radio. Y antes de la entrevista, el político piensa, vamos a ver, la entrevista que puede durar un cuarto de hora, más o menos. Y dice el político, si yo hago respuestas largas, al locutor le cabrán menos preguntas para hacerme. Y dice el político, haré respuestas largas y así, si el locutor tenía previsto hacerme 10 preguntas, solamente podrá hacer 3. Y entonces el político va, el presentador le hace la primera pregunta, el político contesta otra cosa, pero otra cosa totalmente distinta, y se alarga. Porque claro, el político dice, cuanto más me alargue, menos preguntas le caben y menos posibilidades hay de que me haga una pregunta comprometida. Total, que
que el político acaba la entrevista, el locutor lo despide y el político dice, bien, me salió con la mía. No os hace gracia este chiste, ¿verdad? Pues a mí tampoco. Y a ningún oyente tampoco. O sea que más respeto, políticos. Contestad lo que os pregunten. No os alarguéis para que quepan menos preguntas. Porque ya os hemos visto el jueguecico. La madre que os parió. Marco Antonio Aguirre. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 5 días le quedan a la campaña electoral para los comicios autonómicos de Madrid. 5 días que se nos van a hacer muy largos a todos, a los ciudadanos y a los propios candidatos que llevan ya muchos días metidos en un bucle argumental condicionado por lo que pasó en el debate de esta casa, de la SER del viernes, y también por las amenazas a los candidatos. Las últimas de la noche, otras 2 cartas con balas, esta vez destinadas a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, y a la dirección de la Guardia Civil. Las 2 han sido interceptadas en correos y las 2 han merecido la condena de todas las fuerzas políticas, esta vez sin excepción, pero con algún pero. Y así estamos, entre condenas, entre la vida a la madrileña, el cordón sanitario a la ultraderecha y las últimas encuestas publicadas. Hoy es el último día que se puede hacer. Todos los sondeos mantienen la tendencia. El punto de inflexión que pareció ser el debate del viernes no se traduce en un relevante movimiento en los votos. La victoria sin paliativos de Isabel Díaz Ayuso parece asegurada, aunque insuficiente para gobernar. Va a necesitar a Vox y de ella, de Ayuso, va a depender el papel que quiera darle en los 2 años de legislatura, y de la izquierda puede depender también dejar a la ultraderecha en la irrelevancia. Ayuso les lanzó ayer el guante para que la apoyen si no quieren dar protagonismo a la ultraderecha. Hasta ahora la respuesta es negativa. Prefiere la izquierda seguir hablando del cordón sanitario, aunque realmente no hay mejor cordón que convertir a Vox en un partido irrelevante. Estos son pues los debates para estos 5 días de campaña que todavía quedan. Veremos si algo se mueve hasta el martes que viene. Y un recuerdo en esta portada. El recuerdo para 2 periodistas, David Beriaín y Roberto Fraile, asesinados ayer mientras trabajaban en Burkina Faso. 2 periodistas que nunca renunciaron a estar en los sitios para contar las cosas que cada vez son más difíciles de contar. 2 periodistas que dignifican esta profesión tan tendente a la autodestrucción y últimamente en el centro del debate político, señalados demasiado a menudo por los políticos a los que incomodamos. Qué mezquinas y qué ridículas parecen hoy este tipo de broncas comparadas con lo que ellos hacían. Sin su trabajo, que permitía conocer esas realidades que se quieren mantener ocultas, este mundo sería mucho peor. Ángeles Barceló. Hoy tendremos sol por la mañana, pero las lluvias irán ganando terreno por la tarde, Jordi. De hecho, los chubascos que ahora afectan a algunos puntos de la península irán desapareciendo. Después, muchos momentos de sol, pero a partir de mediodía, como en las últimas jornadas, nubes de desarrollo que muchas acabarán dando lugar a tormentas. La probabilidad es alta en todo el país, pero afectarán especialmente al interior, cerca de puntos de montaña, y llegarán muy debilitados a las costas. En Canarias, alguna tormenta, en Galicia y gran parte de Andalucía esperamos poca agua hoy. Tiene que comparecer a esta hora la vicepresidenta Nadia Calviño y es una foto muy relevante porque comparecen juntos los ministros de Economía de España, Alemania, Francia e Italia para hablar de los planes de recuperación. Pero vamos a situar primero la última hora de la investigación sobre las últimas amenazas que irrumpen en la campaña electoral madrileña. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Están los Mossos y la policía investigando la carta con 2 balas interceptada por correos en Cataluña que iba dirigida a Isabel Díaz Ayuso. Desprecio. No tiene más. Y así se acaba. Lo que no podemos estar es todo el día hablando de lo mismo, porque entonces creas un efecto contagio, llamada, y se ponen a hacer lo propio pues cualquiera que se aburra en casa. Y por eso creo que no hay que darle más importancia. Primero, por evitar estos efectos. Después, porque esto se tiene que trasladar a las autoridades pertinentes, ante los jueces, ante la policía, para que hagan su trabajo y punto. La otra carta se ha detectado en una oficina de Vallecas, iba destinada a la Dirección General de la Guardia Civil y hay 4 proyectiles dentro. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué se sabe, Ana, de estas nuevas amenazas? Bueno, de la carta dirigida a Ayuso se ha detectado en el centro de distribución de correos de Sant Cugat. Tiene 2 proyectiles y los Mossos centran ahora el radio de acción en la zona próxima a esta oficina de correos y también a las cámaras de vigilancia de la zona. En principio no tienen relación con los sobres bala que llegaron la semana pasada a Interior. El sobre dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil contiene
Contiene, según la imagen del escáner de correos, 4 proyectiles. Se detecta en el centro automatizado de Vallecas, el mismo centro por donde pasaron los sobres dirigidos a Marlaska, a la dirección de la Guardia Civil y también a Iglesias. El sobre no se ha abierto, falta autorización judicial, será esta mañana y entonces sabremos, 1, si los proyectiles son los mismos que los de la semana pasada, 2, si hay algún tipo de folio con amenazas. Al saberse de la carta contra Ayuso, todos los partidos han condenado la amenaza. Nuestra mayor repulsa, escribía Pedro Sánchez, contra la violencia ni peros ni excusas, decía Pablo Iglesias. Rocío Monasterio, que había evitado antes la condena concreta, ha escrito ahora: condenamos todas las amenazas, en este caso a Díaz Ayuso. Ana, ¿hasta qué punto ha aumentado la preocupación en Interior? Porque han reforzado la seguridad de los candidatos. Sí, preocupación en Moncloa y preocupación en Interior por la crispación y polarización que hay en las calles. Así lo ve Moncloa y por eso decide poner escolta a los candidatos que no la tenían y reforzar la de Ayuso e Iglesias, que ya la tenían por sus cargos. Más vigilancia estática, más vigilancia también dinámica. En principio va a ser hasta el próximo 4 de mayo, pero podría ampliarse este dispositivo de seguridad según se vea si la amenaza continúa. Terradillos, gracias. Hasta luego. Estamos esperando la comparecencia de los ministros de Economía de España, Alemania, Francia e Italia para mandar solo con esa imagen un mensaje. Los grandes países de la Unión están juntos en el plan para salir de la crisis. Ese plan de recuperación por el que cada uno va a recibir miles de millones, vienen préstamos, vienen ayudas y a cambio de las reformas a las que cada país se ha comprometido por escrito. Pero los ministros también le van a pedir esta mañana, ahora mismo a Europa, más cosas, más ambición y más rapidez, porque Estados Unidos, desde que llegó Joe Biden, va a invertir muchos millones más y China ha disparado su crecimiento. Y la pregunta es, ¿nos vamos a quedar atrás? Lo que pase con nuestra economía depende en gran parte del dinero que llegue de Europa. España aprobó ayer su plan, confía en que solo este año, lleguen ya 27.000 millones a nuestro país desde Bruselas. Pero ¿es suficiente el dinero que va a invertir Europa comparado con el que ponen sobre la mesa Estados Unidos o China? Y de eso va la pizarra esta mañana. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y esa es la pregunta, Javier. ¿Va Europa rezagada? Va ya muy tarde y ya nos hemos quedado atrás. Estados Unidos ha desplegado un estímulo de 1,9 billones con B, casi el triple que lo que hace toda la Unión Europea. La diferencia de calibre de munición es tan evidente que Washington se va a gastar el 14% de su PIB en empujar la economía y en España, aquí en Europa, Bruselas plantea un 1,8%. 14 allí, 1,8% aquí y ese 1,8 es, por cierto, en 3 años. Eso ya se está traduciendo en una diferencia de crecimiento notable. Estados Unidos ya ha despegado, está creciendo a un ritmo del 6,5%. Decíais China todavía más. Europa crece al 3,9%. Estados Unidos va a cerrar este año un 1% por encima de como estaba antes del COVID. Va a terminar mejor. Europa todavía va a seguir un 2% por debajo. En el caso de España, 4 puntos por debajo. Y lo más cercano, lo más notable, en términos de paro, Estados Unidos va a cerrar este año con pleno empleo, por debajo del 5%. Aquí en España, no os lo recuerdo, ¿verdad? 16% de paro aquí. Y hay diferencia en los fondos, Javier, pero hay diferencia también de ritmo, ¿no? ¿Cuántos países europeos han pedido ya estas ayudas? Esto es lo más alucinante. Hoy comparecen Calviño y los ministros de Francia, Alemania e Italia porque solo 2 países han presentado sus planes ya. Portugal el primero e Italia el segundo. El tercero va a ser España, lo hace el viernes y faltan todos los demás que tienen solo 48 horas para hacerlo. Hay que presentarlos antes del 30 de abril si no se quieren retrasar más los plazos, porque luego son necesarios 2 meses más para la revisión y luego varios meses más para que lo ratifiquen todos y si no hay retrasos, Ángeles, hablamos de finales de 2021, si los hay podemos hablar de 2022. Comparemos con Estados Unidos. Allí se han pagado ya 30 millones de americanos, han recibido ya cheques al portador de $1.400 cada uno para que gasten y estimulen la economía. De hecho, parte de la población ha recibido ya no 1, sino 3 de esos cheques, $1.400 por cabeza, que se cobran a partir de una renta de $75.000. Prácticamente se ha bajado el listón. Insisto, aquí seguimos esperando, allí se está pagando ya, aquí o se aceleran estas ayudas o lo que se anunció como el mayor programa de solidaridad de la historia de la Unión se puede acabar convirtiendo en el mayor fiasco de la Unión. Javier, seguimos en el abierto. Yo quiero preguntarte por los datos de las tecnológicas luego. Hablamos ahora. Venga. Elecciones autonómicas en Madrid. Cadena SER. Porque llevo mi vida a mi manera y porque aunque madrugue y aunque pelee y aunque sufra, por las tardes
compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero y si voy a misa o voy a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, Isabel Díaz Ayuso trata de que la campaña vuelva al terreno donde ya la situó, al comunismo o libertad. Insiste en que airear las amenazas es entrar en el circo y da alas a los violentos. Puso a Rajoy y Aznar como ejemplo de reacción ante los ataques que sufrieron. Sufrió un atentado en Madrid que le voló el coche. Y cuando José María Aznar salió del coche, lo primero que pidió fue serenidad. Porque los líderes al pueblo le piden serenidad. Sobre las amenazas y el tratamiento que hay que darles, Gabilondo. Se empieza blanqueando, difuminando, tolerando, banalizando, minimizando las amenazas para aprisionar la esperanza, institucionalizando el horror con complicidad. En la crónica de la campaña también esta apelación de Pablo Iglesias al rey. ¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? Esta mañana entrevistamos a partir de las 9 a la candidata de Más Madrid, Mónica García, con la que podremos comentar las encuestas que hoy, en el último día legal para hacerlo, publican casi todos los periódicos. Y en todas la conclusión es que el PP necesita a Vox para llegar a la mayoría absoluta. Ayuso obtendría 62 escaños según ABC, 59 de acuerdo con La Razón y El Mundo. En el bloque de la izquierda, las encuestas dan al PSOE entre 27 y 33 escaños, de 20 a 24 a Más Madrid y 11 a Unidas Podemos. Ciudadanos, según las tres, se quedaría fuera de la Asamblea. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. La justicia ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que vacune ya a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan allí, que alcance de inmediato el mismo porcentaje de agentes vacunados en estos cuerpos que en los Mossos d'Esquadra. Les está vacunando de manera más lenta, con el argumento de que les llegó más tarde la lista de los policías a los que correspondían estas dosis. El secretario de Salud Pública, que es Josep María Argimon, es ridículo. Dice que esta decisión es ridícula. Decía algo más. Sí, lo cumpliremos, pero retrasaremos otras vacunaciones. Hablamos de solidaridad y retrasaremos vacunaciones de gente de 70 años. De gent de 70 anys, eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, com diu aquell. Iremos a Cataluña en el abierto para buscar más detalles de este asunto, porque a todo esto esta tarde hay Consejo Interterritorial y será el penúltimo antes de que acabe el estado de alarma. Las comunidades y el Ministerio van a hablar de qué pasa después del día 9 de mayo, también de las vacunas, en vista de los retrasos en el envío de algunas marcas. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Ahora que ya hay más de 4 millones de españoles con ambas dosis, España se agarra a Pfizer por los retrasos que espera en Janssen. Sí, Sanidad no tiene una planificación precisa a medio plazo sobre los envíos de Janssen, cuyo primer suministro de abril no se ha cumplido enteramente. Al final llegarán menos de las 300.000 monodosis anunciadas. El escenario con AstraZeneca es peor. El Ministerio asume que sus entregas serán menores de las previstas y llegarán con retraso. Dice que solo Pfizer muestra alta fiabilidad y espera de esta marca incrementos sustanciales en mayo y junio, así como aumentos también de Moderna. En todo caso, Sanidad espera disponer este trimestre de 42 millones de dosis para desplegar la vacunación masiva por tramos de edad. Casi el 70% de los mayores de 70 y casi la mitad de los mayores de 60 están vacunados con una dosis. Hay 4 millones de personas inmunizadas con las dos, como dices, y el gobierno Ángels se marcó como una de sus metas tener protegidas con la pauta completa a 5 millones de españoles la próxima semana. Mariola, gracias. Venga, hasta luego. Sobre el estado de alarma y qué pasa después, el gobierno descarta ampliar la alarma, admiten que, entre otras cosas, lastraría la temporada turística, pero busca la manera de mantener algunas medidas. Sobre todo las más sociales. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. El gobierno quiere aprobar antes del 9 de mayo un decreto que extienda la vigencia de algunas medidas de carácter social o económico que decaen con la alarma, pero sin afectar a derechos fundamentales. Ayer el ministro Iceta volvió a decirle al Partido Popular que su plan B es inviable. Para limitar las libertades consagradas por la Constitución se necesita o bien un estado de alarma o bien una decisión del Ejecutivo ratificada por el Poder Judicial. No saber eso es no saber nada. ¿Qué quiere que le diga? Iceta detalló decisiones que sí podrán tomar las comunidades, como cerrar la hostelería, los espacios públicos, reducir aforos, todo ello basándose en la Ley de Nueva Normalidad, en el Plan de Respuesta Temprana que se aprobó en julio pasado y en las actuaciones coordinadas en el Consejo Interterritorial. En Andalucía, a partir
partir de este jueves vuelve a estar permitida la movilidad entre provincias. Después de 3 meses cerradas, la Junta ha levantado la restricción. Sí que va a seguir en vigor el confinamiento perimetral de la comunidad. Y en Estados Unidos, Joe Biden va a cumplir los 100 días en la Casa Blanca. Su gran objetivo ha sido multiplicar la vacunación y, de hecho, la mascarilla dejará de ser obligatoria al aire libre en Estados Unidos entre las personas inmunizadas. Corresponsal Marta del Vado. Biden presumirá del inicio de su gestión esta noche cuando se dirija por primera vez a los legisladores en el Congreso. Hablará de los avances en la lucha contra la pandemia, del plan de estímulo de $2 billones aprobado para paliar las consecuencias económicas y pedirá a los republicanos que apoyen la mega inversión en infraestructuras que pretende hacer para renovar al país y crear empleos. En política internacional ha prometido reducir a la mitad las emisiones contaminantes para 2030, ha empezado negociaciones indirectas con Irán y a retirar las tropas de Afganistán. El tema que más le va a costar defender va a ser probablemente la inmigración, que ha alcanzado cifras récords de llegada de menores no acompañados durante su mandato. Y Exteriores está intentando aclarar los detalles del ataque en el que fueron asesinados los periodistas David Beriaín y Roberto Fraile. Estaban en Burkina Faso, grababan un documental sobre la caza furtiva cuando, según las autoridades de ese país, un grupo terrorista les atacó. También han matado a un periodista irlandés. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Víctor Lapuente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Josep Ramoneda, buenos días. Hola, buenos días. Y Fernando Vallespín, aquí conmigo en Radio Madrid, muy buenos días. Estamos muy solitos, ¿eh? Vosotros dos estáis juntos, ¿no? ¿no? Afortunadamente hoy no estoy solo. Sí, claro, está muy bien. Claro, acostumbrados, hoy 2 a 2, hoy vamos a ver quién a ver quién coge el micrófono y no lo suelta. Exacto. Es un clásico. Esta tertulia es un clásico. Y yo perico. Y tú perico, exacto. Bueno, tenemos del Real Madrid, aunque estábamos diciendo, tengo que decir, que nos estamos desenganchando todos un poco del fútbol. Sí, muchísimo. Vallespín, que era un madridista, total, se está desenganchando. A mí me está pasando lo mismo. Bueno, a los del Español no sé si os pasa eso. Bueno, sí, un poco. Este periodo ha servido para demostrar que se puede vivir sin fútbol. Exacto. Y algo me queda de todo esto. Y además que no es lo mismo sin público. Sí. O sea, yo creo que pierde ahí la cosa esta, sí, digamos, de arena, ¿no? Pero yo creo también que todo lo de la Superliga, sí, o sea, claro. el que nos evidencien algo que ya sabíamos, sí. Que sabíamos la mercantilización de este deporte, pero bueno, que nos lo expliquen tan descaradamente. No sé si eres futbolero tú, Víctor. Yo soy muy futbolero, sí. ¿Ah, y del sí? Barça. Sí. ¿Y del Barça? Y me gusta mucho el fútbol, pero creo que estamos en un momento de crisis, pero tampoco creo que la solución sea la Superliga, ¿no? Yeah. Porque todavía aceleraría más el problema que estás diciendo ahora, ¿no? Que es esa supremacía del dinero por encima de la pasión, del misterio, ¿no? De los equipos débiles, de los Davids que se pueden enfrentar a los Goliats, ¿no? Que es lo que permite el fútbol todavía en teoría, que en la práctica acaban ganando los mismos. Aunque los del Español sabemos que casi nunca ganamos los que no tenemos que ganar, ¿eh? Las cosas son como son. No, pero mira el Atleti, tú, que siempre iba también de pupas. Sí, pero bueno, el Atleti también siempre se habla de él como un equipo de bajo presupuesto y no es de tan bajo presupuesto. El Atleti ya está ahí. De hecho, estaba en esta Superliga. Sí, desde luego. Estaba en esta Superliga. Vamos a hablar de dinero en este abierto. Vamos a hablar del dinero que tiene que llegar de Europa. Lo comentábamos ahora. Ya se ha producido esa declaración conjunta de los ministros de Economía de Italia, Francia, Alemania, España. La vicepresidenta económica Nadia Calviño pidiendo a Bruselas que se dé prisa, porque si no la reactivación económica va a llegar demasiado tarde, y estamos viendo cómo Estados Unidos, desde que llegó Joe Biden a la presidencia, se está reactivando, y evidentemente estamos viendo también el crecimiento de China. Ahora iremos a ello, después, que quiero entrar también en la campaña electoral madrileña. Pero si hablamos de dinero, si hablamos de crisis, si hablamos de empresas que están sufriendo los efectos económicos de la pandemia, Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? De quien no estamos hablando es de las tecnológicas. Si hablamos de dinero de verdad, hablamos de las tecnológicas. De crisis no, de dinero, Microsoft y Google, por ejemplo, porque sí se puede decir ya que la pandemia no les ha pasado nada de factura. No. Ganaron la pandemia y están ganando la recuperación. Han presentado resultados esta madrugada. Son espectaculares. Los resultados de Google han batido todas las expectativas. Aumentan sus ganancias un 34%. En un trimestre, Ángels, han ganado 55.000 millones de dólares. Para que la gente entienda lo que son 55.000 millones de dólares, lo que Google ingresa en 3 meses puede pagar el subsidio de paro de todos los españoles que lo están cobrando este año y el año que viene. Eso es con lo que Google gana en 3 meses. Google reporta su mayor crecimiento en 4 años. YouTube da cifras todavía mejores. YouTube es propiedad de Google, subida del 60%. De nuevo, por ponerlo en perspectiva, solo con lo que gana YouTube se puede pagar el presupuesto de defensa de España entero. Solo con lo que gana YouTube en 3 meses.
Alphabet, la matriz de Google, ha aumentado sus beneficios netos un 162%, casi los triplica y está subiendo un 81% en bolsa en un año. Y esto es solo Google. Microsoft, 41.000 millones en ingresos, 19% arriba. En fin, es absolutamente disparatado lo que está ocurriendo con unas tecnológicas que ganaron la pandemia y que están ganando la recuperación. ¿Y hay riesgo, Javier, de que estos gigantes formen un oligopolio? Yo creo que hay ya un hecho. Es de hecho muy legítima esta pregunta, la de si Google puede matar al nuevo Google, porque son tan grandes, tan ricas y tienen tanto poder que 4 compañías, Google, Apple, Facebook, Amazon, se reparten todo un mercado y cualquier rival que aparezca simplemente es comprado y eliminado como amenaza. De hecho, Google reporta en sus cifras de hoy eso, se ha gastado 9.710 millones de euros, un 30% más, en convertir su buscador en el buscador que aparece por defecto en todos los teléfonos móviles, 9.700. Así que efectivamente es legítima esa pregunta de si Google mata al nuevo Google, porque, Ángels, las cifras son tremendas. El 92%, 9 de cada 10 de las búsquedas que se hacen en el planeta se hacen a través de Google, 92%. Google Maps mueve el 89% del tráfico de navegación mundial, tras comprar a su rival, a Wazi. Y YouTube representa el 73% del vídeo online en todo el planeta. Si esto no es un oligopolio, Ángels, se le parece sospechosamente, ¿eh? Se le parece muchísimo. El otro día teníamos aquí a la presidenta de Google España, nos decía que mucha gente no es consciente de la presencia de Google en muchas cosas de su vida. Es decir, subes al coche, pones el Google Map, cualquier cosa, entras en el ordenador, tecleas, cualquier cosa, al final acabamos acudiendo a estos gigantes de la tecnología. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo, cuidados. Un beso, hasta luego. Víctor, esto sí que es la superliga de las tecnológicas. Sí, estamos viviendo un momento parecido a principios del siglo XXI del que vivimos a principios del siglo XX, cuando existían en Estados Unidos los oligopolios del ferrocarril, los Carnegie, los Vanderbilt, estos titanes, ¿no?, empresarios del acero que controlaban toda la producción. Y entonces esto, pensemos que estos empresarios controlaban también a los políticos e impedían pues que hubiera reformas. Al final llegaron unos políticos progresistas con unas ideas que parecían muy radicales y desmantelaron estos oligopolios. Esto va a ser más difícil ahora, porque ahora la política en Estados Unidos, si acaso, está más mediatizada por el dinero que nunca, ¿no? Las contribuciones de las grandes empresas a las campañas electorales son más importantes, entonces va a ser más difícil que surjan estos políticos, digamos, valientes, que tengan la capacidad, los recursos y la dignidad ética de enfrentarse a estas corporaciones, pero vamos a tener que hacerlo. Ahora hay un aliado, a diferencia de lo que ocurría entonces, y es la Unión Europea. Ramoneda, ¿qué te dicen estas cifras? Sí, bueno, hay una diferencia muy grande con entonces, ¿no? Que estos penetran por todo el mundo y sobre todo a cada una de las casas del mundo. Sí, Esta es la gran diferencia, ¿no? Entonces, claro, cuando nos preguntamos quién manda aquí, pues bueno, ¿quién tiene más poder que el de intervenir directamente sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros, o de casi cada uno, porque todavía queda un sector importante de ciudadanos que no tienen acceso al universo digital, de que esto lo olvidamos muy fácilmente, ¿no? Por tanto, la pregunta ¿quién manda en el mundo? Después de estos datos es difícil de contestar, y además pues hay una evidencia. Muchas veces nos sorprendemos de la impotencia de la política delante de determinados poderes. Pues bueno, con estos datos ya nos sorprende tanto, y claro, se gustaría que pagaran impuestos como todo el mundo, y ni siquiera eso consiguen los políticos, los gobernantes en este momento. Por tanto, estamos realmente en una situación muy compleja en que una cosa está clara: la moto de que la pandemia es igualitaria no se aguantaba un minuto, y una vez más se ha demostrado. Hay quien ha ganado muchísimo con la pandemia y hay quien lo ha perdido todo, pero además hay una estructura digamos, de equilibrios mundiales muy difícil de mantener mientras haya estas enormes superpotencias privadas, y además que son cuatro o cinco expandidas todo el mundo. Aquí tendríamos que entrar con un tema más complicado, que es el papel de China en todo eso. Hay quien ha ganado con la pandemia, como Sierra Moneda, y ha ganado mucho. Fernando. Sí, no, vamos a ver, a mí lo que más me preocupa no es ya que sean tan poderosas, ¿no?, sino lo que más me preocupa es que, digamos, es el bien que son capaces de obtener
por el tipo de labor que hacen. Es decir, ellos conocen nuestras preferencias, conocen nuestros gustos. Están comerciando con nuestras preferencias, con nuestros gustos, y se están enriqueciendo gracias a eso. Y lo más asombroso, y claro, esto sí que es la dominación perfecta, es que nosotros se los damos gustosos sin pagarles un duro. A cambio de nada. A cambio de nada. Entonces, claro, ahí es donde está el poder. Y este poder es imbatible, porque ellos se van a enterar antes que nadie, digamos, cómo poder combatir cualquier tipo de restricción que se les quiera imponer. O sea, por tanto, esto ya sí que es un poder líquido, ¿no? Y líquido y sobre todo, además, que no tiene contrapoder. El contrapoder serían digamos, los estados, los grandes estados, pero evidentemente ya hemos visto Estados Unidos no está por la labor, indudablemente, porque son empresas suyas. China los tiene controlados a los suyos y a través de eso controla a su vez a su población. Y vamos a ver, Víctor lo ha dicho, ¿no? O sea, Europa parece que aquí es el único actor que potencialmente puede ponerle límites, pero yo soy sinceramente muy pesimista, ¿no? Sí, los controles que pueden existir pueden ser peores que la enfermedad, ¿no? Porque el control más efectivo, que es en China, tiene unos efectos colaterales sobre la democracia y las libertades, pues muy serio, ¿no? Exacto. En el abierto, Víctor Lapuente, Josep Ramoneda y Fernando Vallespín. La campaña madrileña sigue manchada por las amenazas. Anoche, ya saben, conocimos que Correos había interceptado otra carta con balas en su interior, esta vez dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, la carta, el sobre, se localizó en Cataluña, en una sucursal de Correos, por lo que no llegó a la candidata popular. Y también en el Centro Logístico de Madrid se descubrió otra carta, también con proyectiles, enviada en este caso a la Dirección General de la Guardia Civil. Este es el ambiente en el que se va desarrollando esta campaña. Jefe de Redacción Madrid, Javier Casal, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Bueno, todos los candidatos, todos condenaron esta nueva amenaza. Interior ha puesto escolta o reforzado la seguridad a todos los candidatos. Y ni Ayuso ni su equipo han caído en contradicción. Y es que durante todos estos días, como sabes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que no hay que amplificar este tipo de amenazas. Ayuso ha llegado a cuestionar abiertamente las palabras de la ministra Maroto, que recordemos recibió una navaja la semana pasada. Ayuso, sobre su carta, la que ayer interceptaron en Barcelona, decía anoche entre CTV. Yo creo que estas cosas hay que afrontarlas no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, de estos envíos, lo que busca es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos, y por eso pues no les voy a dar el gusto. Y hasta ahí ha llegado. Todos los partidos, en este caso también Vox, socio preferente y socio necesario, han condenado esta amenazas que han llevado al Ministerio del Interior, en efecto, a asignar escolta a todos los candidatos que no la tenían y reforzar la seguridad para neutralizar cualquier acción dirigida contra los candidatos. Y fuera de estas amenazas, Javier, se está hablando muy poco, llevamos muchos días que prácticamente no suenan las propuestas, ¿no? Todo se centra, en el debate de eslóganes y en ese cordón sanitario a la ultraderecha, a Vox. Y ahí Ayuso, sortea la oferta del cordón sanitario contra la ultraderecha. Ayuso, yo no sé si esto es una oferta o es una trampa, pero me inclino más por lo segundo, pero Ayuso ha pedido el voto a la izquierda si quiere parar realmente a Vox, y Gabilondo le ha respondido que el cordón en realidad es más amplio, que es contra Vox y también en parte contra Ayuso. Y tanto quiere el PSOE y que no salga Vox, pues que me voten a mí. Ni usted ni Vox. La única alternativa a su gobierno con Vox es un gobierno progresista. Se habla muy poco de Madrid, sí, se habla muy poco, por ejemplo, de las residencias que causaron la muerte de 6.000 ancianos aquí en la región. La foto fija de la campaña ahora mismo, Ángeles, es esta. Todas las encuestas publicadas dan por ganadora a Ayuso, que necesita a Vox. Ayuso intenta regresar a su campaña de comunismo-libertad. Se diluye la polémica de las amenazas y el chispazo del debate de la SER, y el PSOE ahora mismo se esfuerza en frenar una caída que podría rentabilizar más Madrid. Veremos si esa, dicen, sangría socialista acaba o no en sorpaso. Gracias, Javier. Un beso. Después haremos un repaso a las encuestas, último día que se pueden publicar. Le preguntaremos por ella a la candidata de Más Madrid, por ellas, por las encuestas, a la candidata de Más Madrid, a Mónica García, que en unos minutos se va a sentar en este estudio. Hablaremos también de las amenazas, pero yo, para arrancar el análisis, aunque dentro de unos minutos lo tendré que interrumpir porque nos acercaremos a las 9, pero te decía, Fernando, que te había escuchado esta mañana en Las Claves, y ahora lo decía Javier, no hay debate de propuestas. Al final, por un lado es comunismo, libertad, y por el otro lado es fascismo o democracia. Y nos hemos quedado en la polarización de estos dos mensajes, reduciéndolo todo a dos bandos opuestos.
Sí, a dos bandos opuestos, además, que cada uno de los cuales define al otro como moralmente indigno. Y a mí esto me parece que es tremendamente preocupante en política, ¿no? Vamos a ver, todos nosotros, bueno, yo por lo menos, ¿no? Tengo mis preferencias políticas sustentadas sobre criterios éticos, indudablemente, ¿no? Pero yo no puedo pretender que el otro comparta mis criterios éticos. Entonces tenemos que señalar, digamos, una serie de principios que son los que permiten que pueda existir ese pluralismo de concepciones del bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hemos acabado trasladando lo que son los principios universales en los que todos supuestamente creemos, lo hemos acabado trasladando, diríamos, a la práctica política, con lo cual al final nos encontramos en una situación que es pues como una guerra de religiones, ¿no? Es decir, señalamos al otro como indigno de ser votado porque vulnera principios absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces, claro, aquí me parece que hemos entrado en una distorsión porque, claro, la democracia lo que presupone es poder elegir entre alternativas, pero claro, si solamente hay una alternativa que es la moralmente correcta, pues entonces solo tenemos una opción. Entonces, claro, y esto desde cada uno de los bandos, ¿no? Y aquí me parece que esto es una auténtica anomalía. Es decir, si alguno de los actores políticos vulnera alguno de esos principios, ese acto dirigido a esa vulneración automáticamente, digamos, se considera inconstitucional. Es decir, los principios morales inalterables que todos defendemos están ya defendidos. Entonces, vamos a ver, hablemos de propuestas, porque además en el fondo detrás lo que hay son opiniones, es decir, hay afirmaciones que no se pueden demostrar, ¿no? Entonces, una opinión no es un enunciado científico, sino que una opinión, por definición, es algo que no se puede decretar como verdadero o falso. Ahora bien, si es cierto que hay opiniones que están sustentadas sobre buenos argumentos y opiniones que no están sustentadas sobre buenos argumentos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son. Vamos a los argumentos. Y entonces vamos a los argumentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero hay una cosa que me preocupa realmente, ¿no? Que es la naturalización cada vez más normalizada de lo que podríamos decir la extrema derecha, el neofascismo, se le puede poner el nombre que quiera hoy. Pepe Álvarez Junco habla de ello en El País, yo he escrito sobre ello en el Ara. A mí me preocupa mucho que una vez más en la historia no queramos ver una amenaza que existe, que es la amenaza de lo que yo llamo el autoritarismo postdemocrático. Estos días ha salido en Francia un manifiesto firmado en Francia, no en España, que han salido 3 y que nos parecen más normales estas cosas por su pasado, ¿no? Firmado por 20 generales en la reserva y 1000 oficiales más, advirtiendo de que si Francia sigue en el declive actual, habrá que pedir a sus colegas en activo a que intervengan y con consecuencia de gran cantidad de muertos. Claro, esto es extraordinariamente peligroso y es muy sintomático, y a mí me parece que no se le puede dejar pasar como, bueno, ya veremos. Bueno, hay 78% de madrileños votantes del PP, según dice El País hoy, que prefieren que Ayuso vote con gobierne con el Vox, apoyo de Vox. Esto a mí me parece que da unas señales como mínimo inquietantes, y que hay que combatir este tipo de cosas, hay que combatir a la extrema derecha. Ya sé que no hay ahora que hacerse fantasías pensando en lo que ocurrió a mediados del siglo pasado. No es exactamente lo que ocurrió entonces lo que puede ocurrir ahora, y seguramente tomaría formas muy distintas, pero que la amenaza del autoritarismo postdemocrático es creciente y se está legitimando, y que además no olvidemos un detalle muy significativo: ninguno de estos partidos de extrema derecha ponen en cuestión en este momento, digamos, el modelo económico neoliberal, es decir, que vienen a darle una plataforma autoritaria por si es necesario, no a combatirlo. Pues me parece que merece una cierta atención, y que no podemos mirar a otra parte, y como
en otras veces ha ocurrido en la historia, pues nos lo encontramos aquí. ¡Ay, qué sorpresa! Ahora, ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Ahora te dejo, Fernando, responder a esto, pero quiero escuchar a Víctor. Víctor. Sí, yo creo que, como dice Josep, no podemos hacer equidistancias. Creo que la ultraderecha es más peligrosa que la extrema izquierda, y lo vemos en algunos estudios que hay, ¿no? Los partidos alternativos de izquierda, pues Syriza o Podemos o los Verdes, a medida que van pues evolucionando, se van moderando y entran a las instituciones y van cambiando, ¿no? Incluso el discurso, las políticas. Pero la ultraderecha es la única familia política en Europa que no evoluciona, que no madura, siguen siendo radicales, ¿no? Son particularmente peligrosos. Pero por otro lado también coincido con Fernando, ¿no? Y con lo que decías antes, Ángels, ¿no? Y es que tenemos una polarización en dos bandos, y eso es particularmente nocivo para la izquierda, porque si algo sabemos en ciencia política, tenemos muy pocas leyes. No es como la física, donde la manzana, si cae del árbol, va al suelo. En política la manzana no sabes dónde puede ir, pero si alguna ley tenemos es que cuando las elecciones se polarizan en dos bandos, son plebiscitarias, los ciudadanos tienden a votar más a la derecha que a la izquierda, porque el miedo que le supondría tener un gobierno radical de izquierdas pues es mayor que el miedo de tener un gobierno radical de derechas, que lo que puede hacer como máximo pues es deteriorar la sanidad pública, etcétera, que eso es grave, pero sería más grave que un gobierno radical de izquierdas para los votantes, digamos, de centro. Por tanto, eso es particularmente perjudicial para la izquierda. Y a mí lo que me preocupa no es que Vox vaya a extender un clima de violencia sistemática como en los años 30. Creo que la democracia es sólida y tiene mecanismos para protegerse. Lo que me da miedo no es lo que Vox vaya a hacer, tanto en violencia sistemática como tampoco en imponer políticas y condicionar políticas más allá del PIN parental y otras cuestiones. No creo que vaya a condicionar mucho. Es lo que va a impedir que se vaya a hacer. Es lo que me preocupa, ¿no? Que en un momento de desigualdad tremenda no se vaya a poner ninguna política pues en Madrid para realmente frenar este fenómeno, donde la desigualdad por ejemplo, el sistema educativo con la concertada en Madrid pues está perjudicando a las personas y a las familias con menos ingresos, o el deterioro de la atención primaria en sanidad. Eso es lo que me preocupa, lo que no se va a hacer por el ascenso de esta ultraderecha. El Abierto. Ser Podcast. Mónica García, candidata de Más Madrid a las elecciones de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo llega este tramo de la campaña? Pues bien, la verdad es que llego bastante animada, con fuerza. Es verdad que es la recta final, pero con la sensación de que el trabajo está hecho, ¿no? Que llevamos, no solamente durante la campaña, sino que llevamos 2 años trabajando, haciendo ese trabajo, ¿no? Que nosotros llamamos de lo importante y que al final está dando sus frutos, ¿no? Así que bien, bastante confiada. ¿Cuánto se parece esta campaña a la que usted, su equipo, su partido habían diseñado? Pues la verdad es que bastante, porque, o sea, en lo que a nosotros se refiere, ¿no? Nosotros desde el primer momento quisimos reconciliar la política con lo cotidiano, ¿no? Con lo que de verdad importa después de un año muy duro de pandemia, en el que la gente se levanta por la mañana con miedos, con incertidumbres, con anhelos, y queríamos centrar la campaña en eso, ¿no? Incluso en el momento de mayor ruido o en los momentos de mayor así crispación, nosotros hemos seguido hablando de Madrid, ¿no? Creo que decíais ahora que se habla poco de Madrid y nosotros siempre queremos aterrizar la política a lo que la gente de la calle está viviendo, ¿no? Y por eso intentamos hablar de salud mental, de sus centros de salud, de las aulas, de los coles, de los mayores, de esas cosas, ¿no? Que es de lo que debería ir, ¿no? Las elecciones. Y piensan que llega a los ciudadanos. Hace un rato teníamos el debate, que parece que todo se ha polarizado en 2 eslóganes: el comunismo, libertad, o el fascismo o democracia, y que el de al lado, el de enfrente es el malo, el mío es el bueno. Todo se limita a 2 bandos, pero que no se aterrizan las propuestas. Es verdad, dice Mónica García, nosotros intentamos hablar de Madrid. ¿Le llega a la gente o la gente ya se ha hecho su composición? Cuanto más hablemos en abstracto, más desconectamos a la gente de la política. Y es que creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que es la política la que al final nos saca las castañas del fuego cuando lo necesitamos, ¿no? Es la que pone las bases no solamente para cómo afrontar una pandemia, sino cómo afrontar un futuro que tenemos, que es un futuro incierto y en el que estamos en un contexto de crisis económica y social, ¿no? Entonces, cuanto más, yo creo que la gente necesita que hablemos de sus cosas. Yo creo que eso reconcilia
conduciría a los votantes, ¿no? Con una manera de hacer política que creo que yo creo que la anhelamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se deje de hablar de ruidos y sobre todo eso, de cosas abstractas, ¿no? Hablemos de lo concreto, hablemos de qué es lo que le pasa, porque una de las cosas que tú y yo vivimos aquí el otro día de una manera esperpéntica es ¿dónde están las propuestas de Vox? ¿Cuáles son? Incluso me atrevería a decir, ¿dónde están las de Ayuso? ¿Cuáles son las de Ayuso? No, yo no le oigo hablar de ninguna propuesta, le oigo hablar de mí, le oigo hablar de la izquierda, le oigo hablar de la libertad de irse de discotecas y tal, que dijo ayer, ¿no? De irse de copas, pero ¿dónde está la propuesta para cuando llamas a tu centro de salud o para cuando tienes a un mayor que tiene necesidades, es dependiente, o cuando tu hijo tiene en su aula 24 compañeros o 20 o 30, ¿no? Entonces, es que hemos pasado una pandemia. Pero ante esta ausencia de propuesta de Vox, de la ultraderecha, usted junto con el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, decidieron que de hecho no siguieron debatiendo aquí en la SER, pero que no van a estar en ningún otro debate con la ultraderecha. ¿No sería mejor confrontarles con los argumentos que preocupan a los ciudadanos? ¿No sería mejor confrontarles ante su ausencia de proyecto político? Yo creo que existe ese debate, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no es nuevo. ¿Qué se hace con la ultraderecha, ¿no? ¿Qué se hace con las políticas del odio y con las políticas de la intolerancia? ¿Se las rebate o se las ignora, ¿no? Y creo que es un debate no solamente de los políticos, ¿no? Es un debate social. Nosotros yo aquí en el debate que tuvimos aquí hice eso, le confronté a la señora Monasterio, le dije básicamente que era una aberración de la democracia, todo lo que proponía, su manera de boicotear, ¿no? La propia campaña, los debates, etcétera, y además anulamos todos los debates que podríamos tener con ellos, ¿no? Que no volveríamos a sentar con ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también dejó de manifiesto, ¿no? Lo que vienen a proponer, y la señora Ayuso también ha dejado de manifiesto, ¿no? Ese silencio que es absolutamente estruendoso de la señora Ayuso, en el que ella estaría dispuesta a dejarle una silla del Consejo de Gobierno a la señora Monasterio y al esperpento que tuvimos que vivir aquí. ¿Evitaría más Madrid, ya que me va usted por ahí, luego le preguntaré por otras cosas, pero evitaría más Madrid con los votos o la abstención de algunos de sus diputados que el Partido Popular tuviera que depender de la ultraderecha, como propone Isabel Díaz Ayuso? Si no quieren que pacte con ellos, pues apóyenme ustedes. Nosotros queremos evitarlo en las urnas. Creemos que el mejor cordón sanitario se hace en las urnas. Eso para empezar. Creemos que con lo que nos estamos enfrentando es a un gobierno más oscuro todavía que los gobiernos oscuros que hemos tenido del Partido Popular en estos 26 años. Ahora bien, lo que nos propone la señora Ayuso es que ella tiene que ir dopada de ultraderecha a una carrera, ¿no? Y que como para que ella no vaya dopada de ultraderecha, que los demás nos retiremos. No, hombre, no. Es la señora Ayuso la que ha convocado estas elecciones para ir de la mano de la señora Monasterio. Es la señora Ayuso la que no tiene ningún inconveniente en que sea la señora Monasterio la que ocupe la Consejería de Educación. Yo creo que... Pero si estuviera en sus manos evitarlo, ¿no lo evitarían? Ante este escenario que se puede abrir, que sea la señora Monasterio la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. Es que creo que la que tiene una pulsión de gobernar con la ultraderecha es la señora Ayuso. La que se tendría que abstener sería la señora Ayuso. Ella tiene una pulsión hacia la ultraderecha, nosotros tenemos una repulsión hacia la ultraderecha, ¿no? Creo que no es justo ese marco de debate, ¿no? ¿Cuánto está contaminando la campaña las amenazas? Las cartas con proyectiles dentro. Pues bastante, la verdad es que bastante, y además quiero desde aquí condenar enérgicamente, como he hecho en otras ocasiones, ¿no? Las últimas amenazas que ha recibido la señora Díaz Ayuso, sin peros. Y sí, claro, al final la crispación, el odio, la intolerancia, al final gotea, y creo que al final lo vivimos en la sociedad, ¿no? Y hacer de la política siempre un permanente ring, un permanente lugar de crispación y de ruido, pues sí, al final lo notamos, ¿no? En nuestros grupos, o sea, que eso al final permea en la sociedad y al final pues
pues al final nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a una campaña en la que la última semana estemos hablando de amenazas de muerte, ¿no? Pues es bastante triste. El candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, va a mandar un manifiesto en favor de la concordia, contra la crispación. Ya lleva la firma del candidato de Ciudadanos. ¿Firmará usted este manifiesto? ¿Un manifiesto contra la crispación? Sí, y claro. Por la concordia y contra la violencia. Sí, pero es que eso es, ¿no? O sea, me parece un poco una estrategia de estas de Ciudadanos un poco, ¿no? También abstracta. Sí, ¿no? Vamos, concordia. Manifiesto contra la violencia por la concordia. Manifiesto contra la violencia y contra la concordia, ¿no? Pues obviamente, claro, manifiesto a favor de la paz, sí. Ahora, ¿en qué se materializa eso? Quiero decir, luego el partido que ha puesto la política del odio, que pone a los colectivos LGTBI en la diana, que pone a los niños y niñas no acompañados en la diana, que pone a las mujeres, a la violencia machista. ¿Eso qué? ¿Eso luego qué hacemos con eso? ¿Pactamos con ellos? O sea, quiero decir, el señor Edmundo Val haría otra vez lo que hizo en Ciudadanos en la legislatura anterior, de hacer un gobierno con la señora Ayuso, obviamente con el apoyo y con la supervisión de Vox. Claro, es que quiero decir que aterricemos las cosas, ¿no? Y no seamos cínicos, ¿no? Seamos conscientes de lo que tenemos delante. ¿Entiende usted la popularidad de Díaz Ayuso entre los votantes? Les voy a preguntar de otra forma, ¿cómo explica que no haya sufrido apenas desgaste, y lo dicen las encuestas, ni por la gestión ni por el endurecimiento del tono de la campaña? Bueno, yo creo que hay aquí tres factores, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Uno de los factores tiene que ver con que la señora Ayuso ahora mismo es candidata, ¿no? Es candidata de Ciudadanos, básicamente absorbido, ¿no?, a la otra fuerza con la que gobernaba, y es la candidata mejor valorada de Vox, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que la señora Ayuso lleva haciendo campaña desde el minuto 1. No solamente desde ahora, sino lleva 2 años desde que está en la legislatura haciendo campaña, y en la pandemia lo primero que hizo fue hacer campaña contra Sánchez. Esa ha sido su única estrategia contra la campaña. Y lo tercero es que creo que aquí hay una desigualdad sociológica en la cual los barrios más acomodados tienen siempre una participación en las elecciones muchísimo más elevadas, en algunos barrios incluso 20 puntos por encima de aquellos barrios que se han desconectado de la política porque consideran que ya no, pues que la política no les resuelve los problemas, ¿no? Entonces lo que tenemos que conseguir es que cada voto de cada trabajador, trabajadora, mujer vulnerable del sur, del este, que necesitan de la política para abrir sus comercios, necesitan de la política para llegar a fin de mes, para que sus niños y niñas tengan las mismas oportunidades, realmente conecten con la política y sean capaces de salir este 4 de mayo a reivindicar lo que es suyo y lo que es de todos, ¿no?, que es una sociedad igual y una sociedad justa, ¿no? ¿Por qué piensa que usted además durante toda la campaña, y lo intentó también el otro día en el debate aquí, poner sobre la mesa los datos de la pandemia, los malos datos de la pandemia en Madrid, porque los datos son los que son, ¿no?, y son evidentes. Quien tiene más ocupación de UCIs, una de las comunidades es Madrid, quien tiene un índice de contagios más elevado es Madrid. ¿Por qué no le pasan factura a la presidenta de la Comunidad Madrileña? ¿Por qué ha dejado los bares abiertos? Bueno, ella dijo una frase que a mí me aterroriza, ¿no?, que es la frase de ¿por qué nos vamos a sacrificar el 99% para curar al 1%, ¿no? Es la frase de la ley de la selva, es la frase del individualismo, es la frase del si tú te puedes ir a tomar una caña, ¿qué más da lo que pase al prójimo, ¿no? Es exacerbar una parte atávica así, ¿no?, del individualismo, del egoísmo, que supongo que tiene resortes, ¿no?, que funcionan. A mí es que me da una pena horrible, ¿no?, teniendo ahora mismo nuevamente las UCIs, que no seamos capaces de empatizar después de una pandemia, ¿no?, que la señora Ayuso no haya aprendido nada de la pandemia y que eso sea lo que vayamos a, ¿no?, o que algunos ciudadanos vayan a alabar, ¿no?, porque ya no es solamente si la pandemia bien o la pandemia mal, ¿no?, es la manera de hacer política. ¿De verdad que teníamos que confrontar en una pandemia? ¿De verdad que teníamos que hacer
política del espectáculo en una pandemia. De verdad que no nos importan los casi 600 madrileños y madrileñas que están en una UCI, o los que han estado más de 3 meses de baja, o los 100.000, 107.000 que han pasado por un hospital con todos los miedos, con todos los problemas, con todas unas familias aterradas. De verdad no nos importa. A mí es que eso como igual es que lo he vivido en primera persona en la UCI y claro, no lo puedo entender. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Con la candidata de Más Madrid, con Mónica García, le decía que quería aterrizar un par o tres de cuestiones, y una de ellas es las residencias, porque esta semana hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso hablar de un nuevo modelo de residencias. Primero, ¿cómo valora la gestión que ha hecho el gobierno regional, que es quien tiene las competencias sobre las residencias, y por qué este tema apenas está entrando en campaña? Bueno, yo escuché ayer a la señora Ayuso decir que no había sido tanta la tragedia en la Comunidad de Madrid, ¿no? Esa banalización del dolor, esa banalización de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la tragedia que hemos vivido. Somos la comunidad que tenemos un mayor exceso de mortalidad en las residencias. Tiene que ver con un modelo apoyado firmemente por el Partido Popular, que tiene que ver con haber vendido los cuidados de nuestros mayores al mercado del low cost, al mercado de los fondos de inversión, a la privatización, a la mala calidad, Nosotros hemos ido a alguna residencia, hemos hablado con los familiares, y claro, es que nos hablaban incluso de mala alimentación de nuestros mayores, ¿no? Unas residencias en las cuales la Comunidad de Madrid no ha sido capaz tampoco ni de penalizarlas ni de quitarles los contratos, ¿no? Uh-huh. Y eso viene de un modelo ideológico de cómo vendemos los cuidados al peor postor, ¿no? Y claro, luego en las residencias, pues ha pasado una cosa que es absolutamente vergonzosa, que yo considero que es una traición. Es que abandonamos a los mayores. Ni se medicalizaron, ni se les ayudó, ni se les derivó, ni se les no se les dejó abandonados, absolutamente abandonados, con unas cifras absolutamente tenebrosas, ¿no? Y nosotros le pedimos, y se lo hemos dicho ya alguna vez a la señora Ayuso, que como mínimo, antes de dejar la Puerta del Sol, se reúna con los familiares. Como último acto de dignidad que pueda hacer con ellos. Nosotros hemos dicho que si gobernamos nos vamos a personar en todas las causas que están abiertas, ¿no? Y proponemos obviamente un cambio de modelo, más plazas, un cambio de modelo en el cual tanto la calidad del trabajo de los trabajadores pueda llevar a cabo una buena asistencia a nuestros mayores, como una revisión de qué estamos haciendo con nuestro yo del futuro, ¿no? Porque es que está la falta de empatía, que no somos capaces ni de empatizar con nosotros mismos dentro de unos años, ¿no? Y con el modelo sanitario también, ¿qué piensan hacer? Lo digo porque también se ha hablado mucho del refuerzo a la sanidad primaria, lo exhibe mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid, y escuchas a los sanitarios y dicen no se ha hecho nada de lo que se dijo que se haría. No se ha hecho nada de lo que se dijo que se haría. Llevamos muchos años denunciando, yo que vengo de la marea blanca, ¿no? Y que de todas las denuncias, yo misma he interpuesto denuncias en la Fiscalía, ¿no? Por casos de corrupción y de irregularidades. Es que venimos de un modelo absolutamente descapitalizado y absolutamente raquítico de una sanidad pública que básicamente los gobiernos del Partido Popular han descapitalizado. Es que hemos afrontado esta pandemia con las manos atadas a la espalda, y a lo largo de la pandemia no solo no han sido capaces de reforzarlo, sino que han sido capaces, por ejemplo en la atención primaria, han sido capaces incluso de profundizar todavía más en su descapitalización, ¿no? Y de profundizar todavía más en esa falta de orgullo por la sanidad pública, ¿no? Porque era el momento de estar orgullosos de la sanidad pública. La señora Ayuso no ha ido a ni un solo centro de salud, no ha ido a ningún solo hospital, si no era para inaugurar alguna cosa o para hacerse una foto con un maniquí, ¿no? Y siempre ha habido excusas para que la sanidad pública no estuviera en el centro, ¿no? Primero fue el IFEMA, luego fue el CENDAL, luego fueron los vacunódromos. Nunca se ha sentido orgullosa de los que realmente, la institución que realmente nos ha sacado de esta pandemia, ¿no? Que es la sanidad pública. Ustedes son partidarios de una subida de impuestos. ¿A quiénes y de qué manera? Pues en consonancia con el Fondo Monetario Internacional, con la OCDE, con el señor Draghi, con todos los organismos internacionales que saben que estamos en una crisis y que es un momento de arrimar el hombro, aquellos que más tienen, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la maleta, ¿no? Si yo tengo que llevar una maleta y voy con mi padre de 83 años y con mi hija de 6, la maleta la llevo yo.
en un momento en el que necesitamos un sobreesfuerzo, porque tenemos que salir de una crisis económica y social, pues los que más tienen, los que tienen un patrimonio por encima de 1 millón, de 2 millones de euros, que seguro que no estamos ahora mismo entre ninguno de los oyentes, ¿no? Es un 0,8% de la población madrileña, ¿no? Y que está dejando que el resto, el otro 99%, tengamos unos servicios públicos raquíticos que son los que al final, ¿no?, nos tienen que dar ese soporte o ese colchón, ¿no? ¿Qué es para usted vivir a la madrileña? Pues le puedo asegurar que vivir a la madrileña no es pisotear al prójimo, vivir a la madrileña no es el modelo de la señora Ayuso del sálvese quien pueda, no es decir que la vida en la Comunidad de Madrid es muy dura, pero que estamos encantados de podernos tomar una caña. Vivir a la madrileña es empatía. Vivir a la madrileña lo hemos vivido además durante la pandemia, ¿no? Vivir a la madrileña son los aplausos a las 8. Vivir a la madrileña es la solidaridad, son las despensas solidarias, son los vecinos que dejaban un cartel y decían yo te hago la compra, son toda la gente que no es de Madrid pero que viene a Madrid porque considera que es un lugar en el que somos acogedores y somos empáticos y solidarios. Eso es vivir a la madrileña. Mónica García, muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. En el abierto, Víctor Lapuente, Josep Romuneda, Fernando Vallespín, después de haber escuchado a la candidata de Más Madrid, Mónica García. Pero yo quisiera retomar, ahora después hablaremos de las encuestas, pero sí quisiera retomar un punto, porque además no habías respondido tú cuando planteabas lo de los bloques, Fernando, y respondía Ramoneda. El problema está en la naturalización de la extrema derecha. Y tú decías, no, eso no es lo que se está haciendo. Sí, no. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Ramoneda, quiero decir, yo creo que estamos en el mismo bando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, yo lo que creo es que cometemos un error cuando no los confrontamos argumentativamente, ¿no? Es decir, cuando los tabuizamos, cuando los satanizamos. En Alemania hubo un debate muy interesante donde Habermas adoptaba la posición de Ramoneda, por entendernos. Y ya ves, qué caray. Qué lujo. A partir de ahora te empezará a ser un poco simpático, ¿no? Bueno, pues, y sin embargo, yo creo que se le hicieron críticas bastante buenas, ¿no? O sea, porque Habermas lo que proponía era, no, a estos hay que aislarlos, estos hablan y miras para otro lado, etcétera. Pero eso, digamos, le refuerza porque, digamos, los que les apoyan o aquellos que se hable de los temas que ellos sacan, se cierran sobre sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que no, vamos a ver, en el espacio público tenemos que hablar de todo, ¿eh? Y si hay que hablar de qué hacer con los menas, habla de qué hacer con los menas. Ahora, ojo, si usted propone que se expulsan los menas, usted está incumpliendo con la Constitución con toda seguridad, es decir, usted no va a poder aprobar nunca esa medida. Eso también tenemos que saberlo, ¿no? Por eso, digamos que no todas las moralizaciones son iguales, ¿eh? O sea, la moralización que sirve para endurecer tu posición frente a otro y ser incapaz, diríamos, de captar, ¿no?, el pluralismo que existe. Vamos a ver, el tema es, hemos convertido el pluralismo en tribalismo. Es decir, buenos son los míos, buenas son mis ideas, y las del otro son inaceptables. No, oiga, mire, yo defiendo las mías porque creo en ellas, ¿no? Y entre todos defendemos la pluralidad de ideas que existe. Bueno, vamos a ver, ese es el modelo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando de repente algunas ideas, porque sabemos, ¿no?, cuál ha sido, digamos, las consecuencias de aplicarlas a lo largo de la historia, cuando estas ideas de repente las empezamos a marginar dentro del espacio público? Pues yo creo que como sabemos que nuestras ideas son mejores, como sabemos que además son más nobles, pues venga, enfrentémoslas, ¿no? Sí, yo quería enfatizar lo mismo, ¿no? Que no veo utilidad un cordón sanitario, le veo tres problemas. Primero, un problema ético, ¿dónde ponemos el límite? Cordón sanitario a Vox sí, luego hay seguramente media España que lo querría poner a Podemos, yo no estoy completamente de acuerdo, pero a lo mejor, pues bueno, Bildu sí, no, o sea, es difícil establecer el límite. En segundo lugar, y lo más importante, la eficacia. Los países donde se ha usado el cordón sanitario, la ultraderecha le va muy bien, y un país del sur de Europa como Francia, un país del norte de Europa como Suecia, son países
países que, a diferencia de sus vecinos de Austria o de Noruega, pues bueno, pusieron estos cordones sanitarios y a la ultraderecha le va muy bien, van liderando las encuestas o están líderes de la oposición. Es mucho mejor, creo, que aunque pues duela, permitirles entrar en el juego, porque el poder desnuda las vergüenzas de la ultraderecha, ¿no? Y en tercer lugar, un problema que le veo añadido en estos momentos es un problema de coherencia, ¿no? Que es la contradicción lacerante que tiene pues la izquierda en general y en particular Gabilondo, ¿no? Si exigimos un cordón sanitario a la ultraderecha, ¿no? Diciendo a Ayuso que se comprometa a no gobernar con los votos de Vox, pero entonces no le ofreces los votos a Ayuso, pues bueno, entonces si te preocupara tanto la democracia, si pensaras que si Vox, pues no sé, cuando acaricie con sus dedos el cetro del poder en Madrid, la comunidad descenderá por la senda de la barbarie y del fascismo, pues entonces tendrías que darle esos votos de manera gratuita a Ayuso, y eso no ocurre, ¿no? Yo tampoco estoy por los cordones sanitarios, me parece un error, y aquí está el matiz que quería introducir en respecto a lo que comentabas, Fernando. Yo soy partidario de confrontarlos ideológicamente, pero no en cara a cara, porque no tiene ningún sentido. Es decir, porque sabes que no puede llegar a ninguna... que acabará siendo un blanco y negro, inevitablemente. Bueno, se vio aquí el otro día también, ¿no? Sí. Por tanto, pero evidentemente hay que combatir ideológicamente, con palabras, con discursos, pero sobre todo, porque estas son las causas por las que ha podido crecer la extrema derecha aquí y fuera de aquí, afrontando los problemas y no perdiendo el contacto con aquellos sectores que eran electores de la izquierda y que se han pasado en buena parte a Podemos, a Vox o a posiciones como parecidas. Francia, claro. Como en Francia. A mí me parece, aquí hay una responsabilidad enorme de la izquierda, que es que ha perdido el sentido, ha perdido el horizonte, ha perdido el sentido de la realidad. Y esto se ve en muchos países europeos donde la izquierda está a la baja casi en todos. Y en Francia es evidente. Ya solo se habla de la posibilidad de una segunda vuelta Le Pen-Macron. Ya no hay ni la remota posibilidad de que haya una... Sí. Y esto me empalma muy bien con la intervención de Mónica García, porque yo he visto ahí una izquierda encarnada. Con propuestas, claro, ¿no? Que es lo contrario, una encuesta encarnada, que habla de la gente, probablemente porque es mujer y médico, pero que es capaz de empatizar con la gente. ¿Qué es el gran problema de Podemos? Podemos ha sido siempre un partido, en cierto sentido, elitista. Y lo he dicho ya alguna otra vez, fijaros, siempre ha ganado en lugares donde tenía socios del lugar. Sí. En La Coruña, en Galicia, en Valencia, en Cataluña, siempre. Y los que han aguantado eran sus socios, y los que siguen aguantando en estos territorios sus socios. Y en Madrid, mientras tuvo Carmena, ¿qué ha pasado? Que cuando no tienen socio en Madrid, el socio potencial les pasa por delante. ¿Por qué? Por ese punto elitista y burocrático que inevitablemente tiene, no sé, casi una cosa de marca, de origen, Podemos, ¿no? Y por tanto, me parece que es fundamental para combatir al fascismo y a la extrema derecha, la batalla ideológica, no la confrontación directa, que no lleva para nada, pero sobre todo atender los problemas reales de la gente y hacer propuestas reales a la gente. El problema es que la izquierda se está diluyendo demasiado y que a veces ya no es la diferencia de la derecha. Mira, y en este caso la socialdemocracia es especialmente responsable. Dos cosas, Ramoneda, porque destacabas el papel de Mónica García, de la izquierda que representa a Mónica García. Bueno, el hecho, Sastre, es que en las encuestas, y ya llevamos unas cuantas encuestas, hoy es el último día que se pueden publicar, es uno de los partidos que más ha ido creciendo. Mira, había un dato que es que en La Razón, creo que es efectivamente La Razón, en los últimos 4 días había perdido un escaño el PP y lo había ganado Más Madrid. Es uno de los pocos movimientos que se ven, porque la verdad esa es la otra conclusión, que después del debate sí que pareció, el debate en la SER, sí que parecía que se rompía el tablero estratégico de la campaña, pero no el demoscópico, porque el avance o el retroceso de los partidos ha sido no muy elevado. Sí, este significativo cambio que dice La Razón, pero que ya veis dónde se queda, ¿no? El PP bajaría 1 y subiría 1 Más Madrid. En lo demás, pues hay diferencia en los datos de los 3 sondeos que se publican, la conclusión viene a ser la misma. Sin embargo, ganaría el PP. Si pacta con Vox, sumaría la mayoría absoluta, pero no sin Vox. ABC le da a Ayuso 62-63 escaños, eso es el
43% del voto, La Razón y El Mundo 59%, por tanto la sitúan a 10 de la mayoría absoluta. A Vox le dan 12 o 14, al PSOE entre 27 y 33, ahora tiene 37, a Más Madrid entre 20 y 24 y a Unidas Podemos 11. Y recordemos esta encuesta del País que dice que el 78% de los votantes del PP está a favor de que el PP pacte con Vox. Los votantes de este partido prefieren a Vox antes que a Ciudadanos. Si tú les preguntas, el 78% prefiere pactar con Vox y el 60% prefiere pactar con Ciudadanos. Y una última cuestión sobre las elecciones de Madrid, que también viene a cuento del debate que teníamos antes, y es lo que cuenta, por ejemplo, hoy sobre estas elecciones el Corriere de la Sera. Que habla de una batalla histórica en Madrid que devuelve a España a la década de 1930. El clima de intolerancia y de enfrentamiento ideológico empapa en esta campaña en la que los opositores se tildan de fascistas y de comunistas. En realidad, dice el artículo, detrás de esta batalla ideológica y de la guerra de la memoria histórica reavivada desde los tiempos de Rodríguez Zapatero, hay un enfrentamiento mucho más actualizado en torno a la estrategia del COVID. Ayuso, la hija de comerciantes de Chamberí, que pretende reabrir hasta las ventas, frente a Ángel Gabilondo, el veterano catedrático de metafísica, que quisiera cerrarlo casi todo. Todo ello condicionado por el resultado de Vox, que condiciona además la formación de un posible gobierno, y por la lucha entre Podemos y Más Madrid por liderar la izquierda. El pasado que no cesa es una de las condenas que vuelve maldita y a la vez fascinante la vida pública de Madrid. Recuerdo el artículo, fue el último reducto obrero estudiantil que se rindió a Franco y ha sido la isla de la derecha durante 25 años. Pues mira, eso me lleva también a un artículo que citaba Ramoneda, creo que era Ramoneda, bueno, tú me lo habías citado antes de empezar, que es el de Álvarez Junco en El País hoy, Sastre. Sí, porque viene precisamente de esa comparación con los años 30, está muy bien. Él dice que ahora mismo pues nadie propone seriamente liquidar la democracia. Europa tampoco ofrece modelos tan radicales, tan dañinos, pero estos lenguajes en los que estamos ahora pueden provocar, dice Junco, a las mentes enloquecidas. Cuando se empiezan a mandar anónimos con balas o cuchillos ensangrentados, no se sabe cómo se acaba, y él pone la diferencia con la transición, dice podrá ser mejor o peor, pero la herencia que nos legaron es muy preferible a la de los años 30. Avanzamos, dime, Ramoneda. Una cosa que me parece muy importante, que Vox no nos haga perder de vista a Ayuso, porque a mí me parece que más que Vox hay un problema que es el trumpismo castizo de Ayuso, y esto sí que puede llegar a ser un problema porque puede llegar a disputar la hegemonía en la derecha española y hacerse con la hegemonía en la derecha española, que ya vemos que es sensiblemente reaccionaria, como hemos visto por este 78% de los votantes del PP que quieren gobernar con Vox. Es que esto es importante, por el efecto que pueda tener el resultado de estas elecciones, el resultado que saque Ayuso, el efecto que puede tener en la derecha, en el Partido Popular a nivel nacional. Es que me quedan dos cosas y solo 9 minutos de abierto. Lo primero era algo que se ha producido a las 8 de la mañana y es esa declaración conjunta o ese mensaje conjunto que han querido mandar los ministros de Economía de España, Italia, Alemania y Francia. Una imagen de unión, pero sobre todo una imagen de presión a Europa, a Bruselas, para que acelere la llegada de ayudas, sobre todo porque están viendo cómo la reactivación económica se va convirtiendo en realidad en Estados Unidos por el ritmo de vacunación, pero sobre todo por la llegada de Joe Biden a la presidencia y también cómo se va viendo el crecimiento en China. Jordi Fàbrega, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido este mensaje conjunto? Pues como dices, ha sido una declaración con un mensaje muy claro y una idea clarísima de intentar meter presión en dos líneas. En primer lugar, presionar a los países que aún no han ratificado el mecanismo para que la Unión Europea se endeuda y consiga los fondos del Next Generation. Les piden que lo ratifiquen cuanto antes. Es una petición que hacen las 4 principales economías de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y España. Y el segundo mensaje ha sido para la Comisión Europea, a la que le piden que se dé prisa en el análisis de los planes nacionales que irán llegando a lo largo de esta semana y la que viene, para que el dinero empiece a fluir a lo largo del verano, decía el francés Bruno Le Maire. También pedimos a la Comisión Europea que evalúe los planes sin demora para que puedan ser aprobados por el Consejo en julio como tarde. Esto permitirá que el dinero empiece a llegar antes de que acabe el verano. Y es que el objetivo es, como decía Le Maire, que el dinero empiece a canalizarse a las economías europeas para que pueda fortalecer la recuperación. No hay que olvidar que todo el proceso legislativo que rodea este fondo europeo empezó a moverse en julio del año pasado en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Estamos acabando abril y aún no se han presentado y aprobado los planes nacionales y el dinero llegará, como decía el francés, a lo largo del verano, es decir, un año después de que se empezara a hablar de este plan. Jordi, muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Muy breve, pero sí quiero conocer vuestra opinión, Víctor, porque correr el peligro de que España, Europa y estos países, lo que están denunciando, se quede rezagada en la reactivación económica. Bueno, ya va algo rezagada en la reactivación económica. Sí, bueno, Bruselas, Europa va detrás de Estados Unidos tanto en la lucha contra la pandemia, con las vacunas, como en la lucha contra la crisis, ¿no? Y es el problema de tener un sistema de gobernanza multinivel, ¿no? Que exige ratificaciones de los parlamentos nacionales, de Bruselas, la Comisión, etcétera, ¿no? Urge agilizar estos procesos, pero mejor lento que nunca, ¿no? En todo caso, no solo nosotros debemos exigir a Bruselas que se dé prisa, sino también debemos exigir a nuestro gobierno, ¿no? Con el plan de recuperación, ¿no? Que sea un poco concreto, un poco más, ¿no? Cuáles son las reformas que están pendientes, ¿no? Y qué vamos a hacer con ese dinero, ¿no? Porque hasta el momento lo único que el gobierno nos ofrece es que, bueno, se va a invertir muchos millones, por ejemplo, muchos millones en digitalización en la administración pública, pero no se concretan pues otro tipo de reformas, las reformas que pueden ser a lo mejor impopulares y que deben venir pues aparejadas a la inyección de dinero, como las que ha presentado Draghi, por el contrario, en Italia, que son mucho más concretas. En contratación laboral, en pensiones o, en el caso particular de España, en cómo conseguir una unidad de mercado, ya que muchas empresas están sometidas a 17 regulaciones distintas. Es decir, nos queda también mucho trabajo a nosotros, no solo a Bruselas. Ramoneda. Sí, no, yo sencillamente, ¿no? Está bien que estos 4 países pues levanten un poco la voz y presionen, pero se tendrían que empezar a presionar ellos mismos, por presionar ellos mismos, como dice Víctor, ¿no? Estamos en el problema de siempre. Europa no va más allá de ser un tratado intergubernamental, un tratado entre estados, y por tanto es muy difícil que opere como un ente supranacional con capacidad efectiva, y por tanto estos estados son los primeros que son responsables de lo que se quejan, por tanto que actúen, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, a mí lo que me gustaría es que estuviéramos discutiendo de esto toda la mañana en vez de estar discutiendo de si este es esto y la otra es lo otro, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que es muy difícil que nuestra política se concentre mientras esté con este discurso periférico, ¿no? En el que está concentrado. Y en este bucle de campañas electorales. Claro, entonces Pero los que lo proponen les está yendo bien, ¿no? Como a Mónica García, ¿no? Que está siendo la sorpresa de la campaña porque precisamente está intentando aterrizar el discurso en propuestas concretas, ¿no? Pero no hay nadie en la derecha que haga eso, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, nadie, por lo menos desde la izquierda, se ha salido, digamos, de eso, y bueno, el propio Gabilondo, pero claro, yo creo que el marco lo ha puesto al final Iglesias, ¿no? Pero estamos hablando de otra cosa, porque ya veis cómo nos estamos desviando. ¿Cómo volvemos? Y entonces, si realmente no tocamos los temas importantes. No, yo creo que aquí Europa debería tomar nota de lo que está haciendo Biden. Ya es la segunda vez que lo digo aquí en esta casa. La audacia. Es decir, si en estos momentos no somos audaces, ¿cuándo lo podemos llegar a ser, ¿no? Y lo dije cuando empezó todo el problema con la pandemia. Hay momentos históricos donde si tú fracasas a la hora de abordarlos desde una perspectiva política, en este caso, digamos, de reorganización de lo que significa el proyecto europeo, pues podemos perder 20, 30, 40 años más, ¿no? Entonces, este es uno de estos momentos. Yo creo que es que o Europa lo engancha. Ahora yo soy más optimista que Josep respecto de Europa, y o sea que tengo una visión también mucho más, digamos, menos nacional, ¿no? Pero yo creo que este es un momento crítico, ¿no? Y que ahí tenemos que actuar y actuar en la dirección correcta. Dejadme los 2 minutos que quedan para un asunto del que también se ha hablado bastante estos últimos días. Ya saben que había retraso en la vacunación en Cataluña a los miembros de la Guardia Civil y de la policía, vacunado casi el 80% de los Mossos d'Esquadra, y en cambio muy pocos policías y muy pocos guardias civiles. Bueno, pues ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat a vacunar en los próximos 10 días a policías nacionales y guardias civiles que viven en esa comunidad. Y Soledad Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué explicación da el Gobierno a este retraso y cuál es el argumento que esgrime ahora? A ver, el govern català se ha mantenido en el mismo argumento desde el principio, desde que empezaron las críticas por este tema. Lo que dicen es, recibieron muy tarde los censos de los policías nacionales y de los guardias civiles que están destinados en Cataluña. Cuando se recibieron esos censos y por tanto ya sabían quién era el listado de las personas a vacunar, hubo una cierta discusión con los mandos policiales para articular el procedimiento de la vacunación. Lo que se nos explicó es que se pretendía que equipos móviles de salud
se desplazaran a muchas pequeñas comisarías para hacer la vacunación in situ, y Salud prefería que, como había pasado por ejemplo con el caso de los profesores, fueran las personas a vacunarse las que se desplazaran a centros de vacunación para agilizar un poco más todo el procedimiento. Hacia mediados de marzo ya se había llegado a un acuerdo, ya se había establecido cómo iba a hacerse esa vacunación. ¿Y qué pasa? Que el 15 de marzo se para la vacunación con AstraZeneca. Por tanto, se tardó en preparar y en acordar el dispositivo, y una vez que el dispositivo se acuerda y se cierra, y por tanto están en condiciones de empezar a vacunar, llega la orden de paralizar AstraZeneca por todos los episodios trombóticos. Después, cuando se reprende la vacunación con ese producto, han cambiado las prioridades. Ya no se dice que haya que utilizarlo en colectivos esenciales, sino siguiendo criterios de edad, y especialmente AstraZeneca para personas mayores de 60 años. Por tanto, todo el personal esencial que no se había vacunado hasta ese 15 de marzo queda postergado. Y no son solamente policías nacionales y guardias civiles, sino también, por ejemplo, decía ayer el secretario de Salud Pública, bomberos que están reclamando que se les acabe de vacunar, o trabajadores, por ejemplo, del servicio de ambulancias. Pero sí está vacunado la mayor parte del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Sí, he buscado el último censo, porque ahora ya hacía tiempo, desde el momento que se paralizó esta vacunación, digamos, esencial, no nos daban cómo había evolucionado, pero los últimos datos, que son del 9 de marzo, hablan de que teníamos, por ejemplo, una cobertura de profesores y personal del centro educativo del 59,5% y de 81% en el caso de los Mossos d'Esquadra, o del 76% en el caso de la policía local. Sole, muchas gracias. A ti, hasta luego. Y luego está el tramposo, o impresentable argumento que esgrimía ayer, ahora que está obligado el Govern de la Generalitat a vacunar a policía y a Guardia Civil. Bueno, pues este es el argumento del director general de Salud Pública. Sí, cumpliremos. Sí, lo cumpliremos, pero retrasaremos otras vacunaciones. Hablamos de solidaridad y retrasaremos vacunaciones de gente de 70 años. De gente de 70 años, ¿eh? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, como digo aquello. Si se vacunan a policías, pues no se vacunará a gente de 70 años. Este es el argumento del director general de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña. Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Fernando Vallespín, muchísimas gracias a los tres y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.